Yo entré a la gimnasia por recomendación del pediatra. Originalmente fue Oscar Aguirre. Él fue la primera persona que me dio clases a mí en Kids Center. La persona que más influyó en esa parte de planeación fue el dueño de este gimnasio que te cuento de Texas, que se llama Hideo Mizoguchi. Sí generó cierta fricción con otros gimnasios que estaban por la zona y teníamos que demostrar que merecíamos el lugar. Yo creo que ya no pude más. Me salí del gimnasio Ah, literal, te así, saliste. o sea, un día entrenando, reventé. Ujú. Le dije a mis entrenadores, ¿sabes qué? Ya no. Y me acuerdo, no, prácticamente me dijeron, ¿sabes qué? Si te sales del gimnasio, ni regreses. Y así lo hice. Me salí y fue el último día que pisé Kids Center yo como atleta. Ok, órale. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a su canal. El día de hoy tenemos un invitado especial, el entrenador, juez nacional y aparte familiar de los dueños de un gimnasio, Miguel Mares. ¿Cómo estás? Muy bien, Tony, ¿cómo Hola, estás Miguel. tú? Muy bien, muchas Muchas gracias por gracias. invitarme. No, gracias por querer asistir, por tomar la invitación, de verdad agradecemos tu tiempo. Gracias por querer compartir pues el día de hoy con nosotros. Quiero platicarles que el objetivo del video del día de hoy es, pues, gente que quiere abrir un gimnasio, qué es lo que tiene que hacer, los pasos por donde tiene que ir, qué tiene que seguir, para poderles apoyar en experiencia de aquí de Miguel, cómo ha pasado en su gimnasio en Águilas de Kid Center. Pero primero, Perfecto. Miguel, nos gustaría conocernos un poquito sobre tu historia en la gimnasia. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo de la gimnasia? Híjole. Esa es una historia que a mi mamá le encanta contar cuando está hablando con papás que están iniciando. Yo entré a la gimnasia por recomendación del pediatra. Cuando yo era muy chiquito, mis papás empezaron a ver que yo tenía cierta deficiencia en el desarrollo de la motricidad, tanto fina y gruesa, y fueron con el pediatra. Y él les recomendó que la gimnasia era un deporte en el que se pueda trabajar mucho esto. Y había muy cerca un gimnasio que se llama Lutzkanov. Ok, Entonces, originalmente creo que no empecé en Lutzkanov, empecé en un gimnasio que se llama Barrenechea, que nosotros vivíamos relativamente cerca de ahí. ujú, Y empecé justamente por eso. La intención era que yo empezara a trabajar la parte de motricidad, que empezara a desarrollar las habilidades físicas. Y cuando menos yo en un inicio no creo que haya habido esta intención de que eventualmente llegáramos a ser una familia de gimnastas, sino que era la manera que tenían mis papás de asegurarse de que no iba a tener yo un tema de retraso en el desarrollo de habilidades físicas. ok, Entonces empecé yo a muy temprana edad, empecé a los 3 años. Y poco a Sup- poquito, mis súper papás pequeño. siempre, sí, desde chiquitito, y a mis papás siempre les había gustado mucho la gimnasia, sobre todo a mi mamá. Ujú, Entonces, poco a poquito yo seguía yendo a las clases y seguía trabajando. Y creo que es muy común que en la mayoría de los gimnasios, ya que llevas cierto tiempo en clases, te hagan la invitación al equipo. Entonces, fue lo que sucedió conmigo justamente. Y ya pasando esa etapa inicial de que nada más es para divertirse y para desarrollar habilidades, pues empieza esta parte de, oye, pues igual y si hay algo aquí, ¿no? Oye, ya llevamos tanto claro, tiempo, ya llevamos viniendo a la gimnasia 2, 3 veces a la semana, es una parte de nuestra rutina que se volvió constante, pues ¿por qué no probamos el siguiente paso? Y ok. fue ahí cuando yo entré, me pasé de Barrenechea ahora sí a Lutzkanov, y en Lutzkanov ya empecé la parte más competitiva. Ahí Empecé qué a edad trabajar. tenías cuando te cambiaste de gimnasio. La verdad es que no estoy seguro, pero también debe estar bastante chiquito. Yo creo que unos 5, a lo mucho 6 Órale, años, yo creería. O sea, y bueno, hablando 5 o 6 años, ya para ese entonces llevaba un par de años haciendo el deporte. órale. No, pues empezaste Entonces, súper pequeño, Miguel. así es. Para entrar un poquito en contexto, entonces, tú entraste a gimnasia por el pediatra, que quiero aclarar aquí un punto bien importante, la gente que ve que nos ve de otros deportes y queremos acercarlos a este deporte tan padre que es la gimnasia, muchas veces llegan por este tipo de recomendaciones, porque es un Así deporte es. súper completo que nos ayuda a desarrollar muchas habilidades y capacidades que en etapas mayores podemos seguir fortaleciendo y es algo súper importante. Y aclaramos, tu mamá es Adriana Mares, que es la dueña del gimnasio de Kid Center. Martínez, pero sí. Ella, perdón, Martínez,
que ella es la que pues te mete porque también aparte le gustaba justo, y qué tanto estuviste en Luskanov compitiendo, qué pasó después, llegaste a los 5, estuviste cuánto más o tiempo ahí. menos. Uf, años. O sea, yo en Luzcanov estuve, en el que está en satélite, estuve yo Ujú, hasta inicios de la secundaria. Empecé con un profesor que se llama Tony, y ujú, con Tony yo empecé desde cero hasta pues los niveles intermedios realmente. Estuve muchos años con él y fue con él mi primer nacional y mis primeras órale, competencias en las que iba a otros clubes. Me acuerdo pues de ir a estas competencias pequeñas que cuando uno es chiquito la verdad es que no te ujú, das cuenta del tamaño. ujú, Ir a Ganesha, ir a Copa Goa, ir a Copa Berimbau y tener esas primeras experiencias. Y llegó un punto en el que ya mis papás sentían que no estaba yo progresando como les gustaría. ujú, Y primero intentamos movernos dentro del mismo gimnasio y nos cambiamos con un entrenador que se llama Héctor, ujú, que a pesar de que con Héctor nunca conecté tanto como yo conectaba con Tony, sobre todo por el tiempo que llevábamos ya con claro, la relación de entrenador y atleta, claro, sí fue un parteaguas de decir, oye, hay otras cosas que se tienen que trabajar. Héctor era muy reconocido por trabajar mucho la línea en sus atletas. Le gustaba que ya, trabajaran limpio, que trabajaran con puntas, a pesar de que no hicieran la misma dificultad, ¿no? Prefería él tomarse esa pausa de decir, vamos a hacerlo bien, ok, pero vamos a hacerlo a la velocidad que se necesite, no con prisa. Y eso llevó que eventualmente pues yo me frustrara un poco con el deporte y quisiera buscar un cambio. Y me cambié a Luzcanov Esmeralda. ya, Y en Luzcanov Esmeralda yo conocí a un entrenador que se llama David López. Y él fue el que realmente logró conectar conmigo de manera ya un poco más, no adulta, porque no era un adulto, pero ya ahí de ya qué edad manera más tenías, formal. más o menos, Estaba ya en secundaria, tendría 12 13 años en ese momento. Y con David fue la primera vez que yo empecé a ir a la gimnasia realmente con un gusto propio, en el que ya, ya era yo el que quería obligar a mis papás a que me llevaran, porque órale, encontré esta parte de decir, oye, sí está padre, tenía un muy buen equipo de compañeros, de hecho de mis mejores amigos a la fecha son de la gimnasia y de ese grupo todavía me llevo bien con la mayoría. Y empezar este tema de yo quiero ser el que vaya, yo quiero ir más horas, quiero ir más tiempo, quiero ir más días. No importa si no puedo ir a las fiestas de la escuela, no importa si necesito dejar de hacer otras actividades. ya, Es el momento en el que llegué yo con David y empecé a progresar por lo mismo. Digo, creo que se vuelve como un tema del huevo y la gallina, de qué vino primero, las ganas o el avance. Pero una ya, vez que empiezas a avanzar, eso te motiva mucho más. claro, Y esa motivación pues hace que entrenes con más ganas y que sigas avanzando. Y claro, se convierte en este ciclo virtuoso que eventualmente llevó a que tuviera yo un gran gusto por la gimnasia. Y fue cuando yo salí de secundaria que decidí que quería dedicarle un año antes de entrar a la prepa a dárselo full a la gimnasia. No estudiar, no hacer otras cosas y simplemente concentrarme en eso. acabas de decir algo bien importante, cuando un atleta está motivado en su deporte, tiene un buen grupo, te sientes cómodo, pues vas con más ganas, ¿no? Claro, Y no nada más vas porque a lo mejor te llevan o porque tienes que cumplir tu obligación de hacer un deporte o como sea la manera en la que lo quieran ver, sino vas con esa hambre de querer avanzar y de querer entrenar, de ver a tus compañeros, de ver a tu entrenador, se vuelve otro segundo hogar totalmente. prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Tener un buen grupo de amigos en el lugar en el que estás, la verdad es que es súper importante. Y no te das cuenta de eso hasta que llegas a un lugar en el que no los tienes. Muchas veces, si Claro, estás en es un muy buen importante. lugar, te sientes cómodo, sientes que todo está bien y no te das cuenta realmente de estas cositas, estos detalles que hacen esa experiencia tan buena. Sí. Y si de pronto sales de ahí es cuando dices, órale, o sea, no, como No dicen, sabías lo ¿no? que No tenías sabes hasta lo que que, tenías hasta que lo pierdes. claro. Y eso pasa en todos lados y yo veo que pasa desde muy temprana edad. O sea, no Sí. sé cuál sea tu experiencia con tus atletas, pero si de pronto se va el mejor amigo de alguien o se va un integrante del grupo que Sí, fungía un rol en el que hacía un grupo más bonito y más cohesivo, sí se siente esa pérdida y se nota un pequeño deterioro hasta que alguien llega a rellenar ese hueco. sí, al final, digo, cada persona en el grupo tiene su papel dentro. Claro, Y sí, cuando se va alguien, sí se siente un cambio importante. Digo, en mi experiencia como entrenador, sí te mueve un poco, sobre todo los primeros días, y ya totalmente. tienes que ir adaptando, moviendo para que pues el equipo siga fluyendo, Ujú, ¿no? 100%.
Cuando me dijiste que terminaste la secundaria y luego le dedicaste un año por completo a la gimnasia, o sea, no entraste directo a la preparatoria y te quedaste, ese año entrenabas más horas, o cuál fue tu manera en la que dijiste, me voy a dedicar por ciento a la gimnasia. Sí. Mira, ese era el plan originalmente, el decir no entrar a la prepa Ujú, y dedicarle el año completo a la gimnasia. La verdad es que fue una combinación de varias cosas que terminó sucediendo. ujú, Mis papás tenían unos amigos, a la fecha creo que siguen siendo amigos de ellos, ujú, que viven en Canadá. ok, Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vas de intercambio tú a Canadá y entrenas allá? Y en vez de que lleves una carga académica completa, buscamos una escuela en la que puedas llevar una carga académica parcial. ok, Entonces empezamos con ese tema. Estos eran amigos de la gimnasia. Tenían dos hijas que habían conocido en Luzcanov, que practicaban gimnasia muchos años. Y de ya, hecho, se llama Rosaura, ujú, la esposa de la pareja. ok. Ella trabajaba en un gimnasio en Canadá. Entonces fue gracias a ella que logramos este tema ¿En qué parte de Canadá? en Vancouver. En Vancouver, Trabaja en un ya. gimnasio, no sé si a la fecha sigue trabajando ahí, pero en ese momento que se llama Vancouver Phoenix Gymnastics. Ya. Y ella fue la que habló con la directiva del gimnasio, con los entrenadores que correspondían y les dijo, oigan, está este chavo, quiere venir, quiere aprender, ¿qué onda? Le dan chance de que entre. Y como es una Órale. escuela de gimnasia pues, bastante competitiva, es muy grande, tiene muchos alumnos, a veces entrar no era tan sencillo. Había solo ciertas etapas en las que se permitía el acceso a atletas nuevos al equipo. Mm, Y fue ya. gracias a esta persona que a mí me permitieron entrar a este lugar. Sí, por lo regular, para dar un poquito de contexto, gente que no es de gimnasia, en este deporte, cuando ya llevan muchos años con un atleta, ya tienen un grupo conformado de cierto número de atletas, porque cada entrenador solo puede atender a cierto número de atletas, por lo regular, sí, para no saturarse y no tener, pues, descuidados a alumnos de más tiempo. Justo. Pues tienen a sus alumnos que tuvieron en el gimnasio desde los 3 5 años y conforme van creciendo los siguen adaptando. Entonces el que llegue alguien de otro lado es un poquito complicado, sobre todo en ese tipo de gimnasios, ¿no? Claro. Y mira, hay una de las cosas que también causó este primer escepticismo con los entrenadores de allá. Ujú. Fue algo que yo me di cuenta estando allá y cuando regresé a México, que es, yo juraba que ya era nivel 9, ¿no? Ok. Yo entrenaba a nivel 9, ya lo había según esto competido y se vivía como que esta idea de que el nivel que ya había presentado, aunque nunca me había ido bien compitiendo en nivel 9, ya yo por ser nivel 9 pues ya eres de los avanzados. Y cuando obviamente tú le comentas a alguien de otra escuela, oye, hay un chavo de nivel 9 que quiere entrar, ellos llevan un nivel diferente, pero se entiende bajo el código USAG, Ujú, pues sí lo piensan dos veces porque los grupos de más avanzados sí son grupos en los que necesitas cuidar muchas cosas. ujú, No nada más es que un niño tenga el nivel deportivo, es que, oye, necesita tener la actitud, el compromiso. claro. Y el problema fue que cuando yo llegué, claro que no era nivel 9, o sea, yo había presentado nivel 9 en su momento, Ok. pero, pero era un nivel 9 que tal vez era un nivel 6. ¿Sabes? O Ok. sea, era muy deficiente, había muchas cosas que no estaba yo haciendo todavía y que existía esta prisa por parte, pues tanto de la familia como de mis entrenadores de no es que hay que seguir avanzando al siguiente nivel. Es que aunque haya apenas rasgado los puntos para hacer un nivel 7 Ya tienes que decente, hacer ya 8. tiene que hacer Es bien 8. importante lo que estás diciendo, Miguel, perdón, pero es un error que percibimos comúnmente dentro de los gimnasios, que a veces queremos 100%. correr y pues cada atleta tiene su etapa, ¿no? Respetar 100%. también esa parte, también el compromiso pues, del círculo que esté con ese atleta. Totalmente. Y lo que pasó fue cuando llegué allá, me evaluaron y dijeron, claro, o sea, no es el nivel que dice que es. Y para mí ese año en Canadá Ah, fue, estuviste un año. fue un año entero. Yo iba a la escuela en la mañana, iba de 8 de la mañana a 11:30, que eran las primeras dos clases. Y Ujú, luego a las 11:30 yo me iba, tomaba el transporte público, ok. tomaba un tren, dos camiones y Ah, te llegaba al quedaba un gimnasio. poco retirado. Sí, hacía de traslado, era hora y media de ida y hora y media de regreso. Ok. Entonces, pero al principio estaba muy motivado, entonces para mí es hora y media. Y como el transporte es muy seguro allá, Ujú, yo hacía mi tarea en el transporte público, podías órale. leer, podías estar completamente distraído y nunca te sentías con ese tema De una ah, hora y media en de una hora y transporte. media en transporte público, no era una hora y media perdida, ¿sabes? Ok. Entonces ya de pronto yo llegaba en la noche a mi casa y ya no tenía tarea, ya la había Ujú, acabado. Y llegaba yo a entrenar a la 1.
Entonces empezaba a la 1 y acababa a las 5. De lunes a... Era lunes, martes, miércoles, 4 horas. viernes y sábado era por la mañana, si no me equivoco. Era el horario original. Ya. Y me empezó a pasar que hablando con los entrenadores, pues yo traía muchas deficiencias técnicas sobre todo. Ujú. No tenía una buena parada de manos. Hacía gigantes, pero no eran gigantes que fueran a permitir tener una progresión hacia un avance. Mm. Tenía muchos elementos que los hacía, pero los hacía o a base de fuerza o los hacía muy doblados o muy mal hechos. Y empezaron a verlo y dijeron, no, ¿sabes qué? Te vamos a tener que regresar. Y me acuerdo perfectamente, o sea, yo llegaba al gimnasio, calentaba con todos los muchachos de intermedios, empezaba mis primeros aparatos y cuando llegaban los niños chiquitos que les estaban enseñando rodadas, paradas de manos, vueltas de carro, mi entrenador, era un entrenador ruso, me decía, ¿sabes Mm. qué? Corta tu entrenamiento, ves a trabajar con ellos hasta que acaben todo el tema de bases. Una vez que acaben las bases, regresas y acabas tu último aparato. Justo eso te quería preguntar. En tu experiencia un año en ese gimnasio en Canadá, ¿cuál era su manera de trabajar? O sea, ¿tú calentabas con todos? ¿Tenían un Sí. calentamiento general juntos todo el gimnasio? ¿O todos los de equipos, Los por así equipos, decirlo? ajá. Y luego, Era, no era un calentamiento para todos. Todos calentábamos al mismo tiempo, pero no todos calentábamos lo mismo. ok. Entonces, al principio cuando yo llegué me asignaron un compañero, que era el que me iba a enseñar todo lo que yo tenía que hacer en el calentamiento. Y era un calentamiento largo, era un calentamiento de casi 1 hora. Mm. Pero algo que yo aprendí allá es que el calentamiento no nada más es el calentamiento. El calentamiento era el momento en el que trabajaban mucha parte de flexibilidad, de preparación física, reforzaban mucho las bases que tenían que trabajar después en los aparatos. Entonces empezábamos con un calentamiento de trote, hacíamos diagonales en el piso, carreras, saltos, rebotes, para calentar un poquito tobillo, subir la temperatura corporal. Ujú. Y después de eso se dividía. Y tenías trabajo había días que era en el tumble track, entonces hacías ubicación, tiempo, espacio, Ujú. y se hacía cuanto menos 2 veces a la semana. Había días que era plantados en el catre, y tenías que hacer un sistema de plantados en el que primero era tu mortal al frente en bolita, luego carpado, luego extendido, luego con Halógeo medio, y medio así. carpado, medio extendido, y así te ibas hasta que llegaras al punto que tú estabas, ¿no? Ok. Entonces los más avanzados llegaban a hacer hasta doble con doble, a Órale. plantar, y hasta que no acabaran, o sea, si alguien se tardaba 20 minutos más porque no había acabado su sistema de plantados, Ahí se queda. tenía que hacerlo. Y era obligatorio. Y no había una presión por parte de los entrenadores de que ya tenemos que acabar, tenemos que ir al primer aparato. Era como, no, o sea, sabemos que esto es muy importante porque de esta parte del calentamiento va a salir todo el trabajo del resto del día. Ya, También había una parte de no era preparación tan física. importante cumplir con el horario establecido más o menos de aparatos, sino era más importante terminar lo que tenían que hacer, la acción, la tarea, y luego ya podían cambiar. 100%. Digo, había casos en los que sí nos decían, ¿saben qué? Hoy sí tenemos algo importante que hacer en algunos aparatos, hoy vamos a Ujú. recortar el calentamiento. Si no acaban, no pasa nada, lo dejamos para otro día. Ujú. Pero la mayoría de las ocasiones terminabas en el tiempo que ya estaba planeado. Ya llevaban muchos años con ese calentamiento, ya tenían muy bien medido Ya el le tiempo. sabía. De Ujú. pronto alguien llegaba en un mal día y se tardaba 10 minutos más. Pero era un día y era un niño, ¿no? O sea, no era un tema de que todos los días hubiera alguien retrasándose media hora en los calentamientos. Ya, ya, ya. Y como trabajabas en parejas, te obligaba a tener tú la responsabilidad de hacer bien las cosas porque tú le contabas a la otra persona y la otra persona te contaba a ti. Ah, ok. Entonces, había cierta complicidad entre compañeros de decir, oye, sabemos que si los dos estamos haciendo bien, Me surgió una duda, perdón, sí, pero, sí, o sí, sea, cuando estás en pareja, si te está contando tu compañero, el entrenador estaba observando las demás parejas, o también contaba, o tenía no, muchos alumnos, ahí sí eran muchos. y ustedes hacían su pareja y era responsabilidad de cada atleta también cumplir con sus tareas. Ahí yo aprendí que darle la confianza a los atletas es algo que siempre va a ser un positivo. Eran 3 entrenadores, era el entrenador titular que se llamaba Sasha, Ujú. había un entrenador que se llamaba Mike y un entrenador que era Manny. Y ellos eran los 3 encargados de los atletas y empezaban 3 grupos simultáneos, que era con el que cada quien iba a trabajar, de los más principiantes, los intermedios y Sasha llevaba solo a los avanzados. Ok, Y entre ellos iban rondando por el gimnasio y si ocupabas ayuda en algo, ellos estaban ahí para poder ayudarte, pero tú les tenías que hablar. ok. Entonces, te ponían con alguien diferente todos los días. A veces a mí me tocaba estar con un niño de 7 años
Y a veces me tocaba estar con bueno, un chavo que se llama Debbie, Mm, que actualmente es finalista de mundiales. ok, Entonces, tener eso, pues a órale, veces yo tenía a alguien mucho más avanzado que yo que estaba trabajando a la par conmigo y eso te motiva. O sea, y tú lo veías trabajar y la facilidad con la que hacía las cosas y la fuerza que tenía. Y tú lo veías y decías, no, 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 no puedo yo echarle la flojera porque pues, me está viendo él. ya, Y eso luego se trasladaba que cuando a mí me tocaba estar con un niño de 7 años, yo quería motivar a ese niño de 7 años para que hiciera bien las cosas. Y cuando tocaba con alguien de tu edad, ujú, entre los dos ya existía este acuerdo pues, implícito de vamos a hacerlo justo bien, hacerlo bien. vamos a trabajar bien. Y claro, había días que de pronto tocaba con alguien y los dos iban en un mal día. Y no te voy a mentir, no Sí, todos los días acabé todo el calentamiento ni hice todas las repeticiones, sí, o sea, pero hay eran días, menos. no somos máquinas al final, Exacto, o sea, tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo y hay días que pues de repente tu cuerpo te pide ese descanso, ¿no? cien por Que al ciento final la disciplina te obliga un poco a tratar de cumplir lo más que puedes, sin embargo el cuerpo al final te frena o te impulsa otro poco. Sí, Y fíjate que acabas de decir algo bien importante que seguramente les interesa. Este sistema que dijiste tienen a un finalista mundial. sí, Me acaba de decir Debbie. David, Quiere decir que el sistema funciona, totalmente, y aparte da muy buenos resultados, cien ¿no? por A ciento nivel internacional. Sí, y digo, eso era en su momento. Ahorita ya hay varios chavos con los que yo entrenaba que eran buenos en su momento, que Ujú. siguieron en este sistema y ya están ahorita compitiendo en mundiales y ya están participando en eventos Wow, qué internacionales. padre. Pero tú los veías, eran los chavos que sí querían llegar ahí. Y algo que yo vi allá que era muy claro es los entrenadores no te iban a forzar a llegar más allá de lo que tú estabas dispuesto a dar como atleta. Entonces, los atletas que sí estaban dispuestos a decir, yo voy a sacrificar todo lo que se necesita para llegar eventualmente a un mundial, a Ujú, una final de Juegos Internacionales, a ser campeón panamericano, los entrenadores estaban ahí para decirte, órale, vamos contigo. ujú. Pero tampoco te iban a juzgar si tú eras un atleta que decía, no, a mí me gusta competir, pero yo no me Ok, veo dedicándole mi no lo vida a veían mal. esto. Y yo, claro, o sea, no voy a dejar de ir a la escuela, ni voy a buscar una escuela de atletas para poder venir aquí más horas, ni voy a dedicar mis fines de semana a este tipo de eventos. Y tampoco lo veían mal los entrenadores, entendían que era parte de que hay muchos atletas que están en ese intermedio, Claro. que sí quieren competir, que sí les gusta, que sí son buenos, pero que no es su vida el deporte. Y también estaban ahí para decirte, órale, vamos a llevarte entonces hasta donde tú estés dispuesto a Qué llegar. padre. Respetaban la decisión del atleta cien por pues, ciento y la ambición. O sea, se iban midiendo. A lo mejor en alguna etapa decían, pues yo solo voy a competir. Me imagino que con el tiempo, si veían más ambición del atleta, pues le dedicaban a lo mejor el tiempo que requería. Sí, pero tenía que salir de ti como atleta, que eso era lo padre. Ujú. Y lo que hablábamos hace ratito de cuando te va bien, quieres que te vaya mejor. Sí, Muchas veces ellos se daban cuenta que había un atleta con mucho talento, estoy seguro que lo veían, porque nosotros como atletas lo vemos. Ves a un niño y dices, este niño es extraordinario, y es tu sí, compañero y dices, sí, sí, sí. yo podría venir el doble de horas que él, Y tener no. mejores entrenadores y siempre me va a ganar esta persona porque con Ujú. lo talentoso y lo bueno que es para este deporte, hay Sí, niños sí. extraordinarios y empezaban a ver cómo esos niños ganaban y esos niños solitos querían más. Y de pronto Ujú, llegaba un niño que no le estaba yendo bien en otro gimnasio, que eran sus primeras competencias tal vez, y nada ujú. más s- era mucha paciencia de su parte. Vamos a Ya, trabajarlo, eventualmente te va a ir bien. Y claro. veías cuando había ese cambio, que ganaban una competencia, les iba bien en algún evento, y ellos solitos empezaban a querer más. Órale, no, pues es bien importante esto que estás diciendo porque pasándolo a el círculo en el que estamos en gimnasia en México, la mayoría de los casos, sin generalizar, pero vemos que están corriendo con algunos atletas o que a veces me ha tocado ver entrenadores que quieren forzar al niño algo que a lo mejor el niño o la niña no quiere, Exacto, y terminas pues acortando su vida deportiva en lugar de que pues a lo mejor hubiera competido durante más años o siguiendo en el deporte durante más tiempo, pero terminan tan frustrados a lo mejor de que no pudieron porque era algo que ellos no buscaban mm, y termina siendo complicado para ellos y para los gimnasios como tal, ¿no? totalmente. Y para mí, ahora estando del otro lado, habiendo sido entrenador, hace poquito leía de un concepto que se llama el árbol de influencia, que te lo ponen como las raíces son de donde tú vienes, todo lo que te formó a ti. Ok. Entonces, tu árbol de influencia pues, son esos entrenadores que tú tuviste, tus maestros, tu familia, tus amigos, Ujú.
que permiten que tú crezcan y eventualmente tú vas a tener, pues, tus hojas, tus ramas, y Órale. esas ramas son las personas a las que tú terminas afectando. Y creo que muchas veces los entrenadores se nos olvida que nuestro rol va más allá de lo deportivo. Tenemos entrenadores que, claro, si eres un entrenador de alto rendimiento, tu responsabilidad principal es formar atletas que sean campeones. Y lo entiendo, pero no todos los entrenadores vamos a ser entrenadores de alto rendimiento. Ujú, Y no todos deberíamos de querer ser entrenadores de alto rendimiento. Hay un gran placer que yo he encontrado en formar atletas competitivos y no competitivos de gama intermedia, que les va bien, ujú. pero que sabes que no va a ser su vida, sabes que están ahí porque les gusta el deporte y les gustan sus amigos, Sí, sí, sí. que cuando los ves en el largo plazo dices, oye, tú nunca sabes si tú fuiste ese punto de inflexión en el que le diste esa seguridad que hace que hoy sea un extraordinario orador y que por eso haya Sí, sí. decidido estudiar política o haya decidido entrar al mundo público, o no sabes si fue gracias a la disciplina del deporte que eventualmente ese niño va a querer empezar un negocio y va a tener esa consistencia y esa ética de trabajo. Y ese árbol de influencia se va volviendo cada vez más vasto, porque tú influyes en ellos a veces durante un año, a veces durante 5, a veces durante algunos meses. Y claro, a veces tu árbol de influencia te va a llevar a que tengas un atleta que fue campeón mundial, que fue finalista panamericano. Y está padrísimo tener esos resultados. Y no lo niego, yo nunca lo viví, pero con los entrenadores que he platicado que lo viven es un orgullo y es una experiencia como pocas. Claro. Pero creo que no es lo que todos tenemos que buscar y no es el único resultado Creo que positivo. lo dijiste de la mejor manera. Dijiste una frase que me gustó, que fue, no todos los entrenadores tienen que ser entrenadores de alto rendimiento. Y desde mi punto de vista, creo que igual como atletas, no todos los atletas tienen que ser atletas de alto rendimiento, ¿no? Completamente. Y esa sería, creo que por ahí tendríamos que empezar todos, pararnos en ver dónde estamos, qué clase de atleta queremos formar, tenemos que formar y qué atleta quiere ser este atleta, ¿no? ¿Qué clase de atleta 100%. quiere ser? Sí, ¿qué objetivos tiene? Ujú. Es, es, el reporte de alto rendimiento tiene una cosa que lo hace muy especial, que es que todos creen que pueden llegar ahí con suficiente trabajo. No estoy negando que el trabajo sea una parte muy importante, pero ya que lo ves con un poquito más de ojo crítico, muchas veces el Ujú. deporte de alto rendimiento tiene un componente de suerte muy alto. Hablando de que, oye, ¿cuántos atletas extraordinarios no se quedaron en el camino por lesiones, o por situaciones familiares, o por eventos completamente fuera de su control? Que a pesar de que ellos tenían el talento y la disciplina y las condiciones para poder haber llegado, el entorno no estaba ahí. Y si tú a un atleta de ese calibre le vendes que lo único que va a terminar dándole valor a su trayectoria deportiva es esa medalla o es ese campeonato finalmente, Sí, cuando sucede algo adverso, les robas esa identidad y es cuando vienen estas crisis muy fuertes de, es que a mí siempre me dijeron que yo iba a ser campeón. sí, sí, Yo sí, estaba sí, sí. destinado a ser campeón y ahora que estoy lesionado y ya no voy a poder llegar, ya no sé qué hacer con mi vida. Y tienes chavitos súper jóvenes de 18, 20, 24 años Ujú. con crisis de identidad fuerte porque toda la vida les prometieron que iban a llegar a algún lugar que era muy difícil asegurar. Exacto. Entonces, ahí digo, yo percibo un error que lo que acabas de decir es a veces vender esta historia de que puedes llegar a algún lugar, digo, no está mal, qué bueno que sea tu sueño, que quieras luchar por él, pero lo acabas de decir, no siempre influyen muchas cosas que no dependen nada más ni del atleta ni del entrenador, influyen muchos otros factores 100%. que al final, aunque tú quieras y hagas el proceso correcto como debe de ser, al pie de la letra, probablemente no llegues, ¿no? Y digo, este deporte es tan complicado y tan extenso y podemos hablar de esto por tanto tiempo que no, no podríamos llegar a una conclusión de cuáles serían los pasos adecuados para poder llegar, porque al final influyen muchos en dónde estás, en dónde entrenas, cuál fue tu formación de pequeño, tu entrenador, muchas cosas, alimentación, horas de sueño. Digo, y Justo. así nos podemos seguir. Creo que lo importante que acabas de decir es darle su tiempo al atleta, identificar cuáles son sus objetivos y en base a ello poderlos trabajar. Así Sería es. para mí lo principal. Muy buen Y, resumen. y bueno, Mike, en cuanto a esto, todo esto fue de tu año en Canadá.
Sí, salió este tema, regresaste de Canadá y así ¿qué es. pasó? Cuando yo regreso de Canadá, yo regreso la ¿Ya eras noche, 9? ya finalmente era ahora sí nivel 9 y Ok. de verdad me trajeron muy disciplinado en el tema de trabajar las bases. Y se los agradezco infinitamente porque cuando yo regresé a México era un atleta completamente distinto. Y te lo juro, yo quería abandonar todas las semanas estando en Canadá por la frustración de sentir este retroceso Ok. hasta que eventualmente me di cuenta que no, que sí me retrasé entre comillas, me retrasé durante unos meses, pero fue para corregir lo que necesitaba para después seguir adelante. Y regreso yo a México y regreso un día antes de que abra Kid Center. La noche anterior y yo fui el primer atleta que entrenó en Kid Center Órale. porque justamente esa semana que yo regreso yo tenía mi propedéutico para entrar a la prepa, pues, era un curso que me pedían que tuviera que hacer Ujú. y no podía entrenar por las tardes. Entonces Fuiste en la mañana. en la mañana del primer día que nosotros abrimos, yo estaba en el gimnasio y era solamente yo con el que en su momento fue mi entrenador. ¿Quién te Era, animó ahí? Originalmente fue Oscar Aguirre. Ujú. Él fue la primera persona que me dio clases a mí en Kid Center. Y yo me acuerdo que yo tenía muchos nervios, porque pues Oscar, digo, los que lo conozcan saben, tiene una reputación en el mundo de la gimnasia, pues fue Ujú. uno de los entrenadores de Daniel Corral, entrenador, pues conocido por ser entrenador olímpico, y pues de pronto eres el único y va a llegar a entrenarte y no sabes qué esperar. Ujú. Y me acuerdo que era él y el otro entrenador que me esperaba también era Julio García Ajá. del CENAR, que si tú Vino Julio García también por si también estuvo aquí, quieren ver la entrevista, pueden irla a ver. muy buena Ajá. entrevista y él les va a platicar de muchas cosas, pero si ustedes fueron atletas hace 10 años de la gimnasia Sí, sí, sí. y escuchaban el nombre Julio García, infundía miedo en el corazón de los gimnastas, porque se escuchaban historias de terror de que era un entrenador sumamente estricto y súper disciplinado y que pues era el entrenador jefe del CENAR en su momento. Sí, sí. Y pues el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, tiene no diría algunos, tiene a prácticamente todos los mejores atletas del país concentrados y no es tarea sencilla haberlos llevado hasta ahí. Entonces, Claro. entre la presión de que era Oscar y era Julio y que era yo Ujú. el único que iba a entrenar esa mañana, te imaginarás cómo estaba yo por dentro. O sea, te sentías con los reflectores así todo el tiempo. Totalmente. Y era ¿Y una cómo fue presión. tu entrenamiento? ¿Fluiste? ¿No fluiste? ¿Qué pasó? Ese día, Ese me refiero al primer día primer día de entrenando en México. fue muy ameno. O sea, Ujú. toda esa presión, y creo que es algo que nos pasa una vez que conoces a las personas, ya que conoces que detrás de la leyenda o detrás del mito de la persona que te han contado, hay Ujú. alguien más, alguien Claro, tan humano como tú que también platica, que también se traba al claro. hablar, que se equivoca, que lo ves tropezarse a veces en el gimnasio, Sí, sí, se te quita esa presión y somos humanos simplemente todos. ya sabes lo que vas a hacer. Y como era la primera vez que entrenaba con ellos, también, pues como entrenador tienes que conocer al atleta y como atleta tienes que conocer al entrenador cuando es la primera vez. Y Ujú. empezó este tema de, a ver, ¿quién es él? ¿Quién soy yo? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Sí me voy a dejar entrenar por él? ¿No me voy a dejar entrenar por él? Que son cosas que muchas veces son inconscientes como atleta, Ujú. pero que esas primeras clases cuando tienes con un entrenador nuevo, pues empiezan a forjar este Sí, sí, sí. lazo y es el cimiento de la relación que Se vas a empiezan a tener. medir como de, Exactamente, a ver qué sabe hacer. Como entrenador yo es pues a ver qué sabe hacer, qué no sabe hacer. exacto. Y pues como atleta pues es como me da indicaciones, cómo me habla, cómo me cuida, Me cómo... siento seguro con él, no me siento Ujú. seguro con él. Ujú. También, ya que eres un atleta con un poco más de nivel, ya sabes algunas cosas, entonces, Ujú. las correcciones que me está dando me hacen sentido o no me hacen sentido. Ah, no, sí Ya, me hacen sentido, ¿no? Entonces empezó esta relación. La verdad es que todo fluyó muy bien. qué bueno, Fue una semana en la que yo entrenaba en la mañana y en la tarde iba a este curso y luego ya me incorporé a los grupos normales. qué bueno. Este, yo estuve entrenando ahí, pues, que era un año, año y cachito. Durante mis primeros semestres de prepa, estuve año y medio, estuve poquito más de año y medio, hasta que ya eventualmente, pues, ya no estaba yo cómodo en el deporte, ya sentía que había concluido el ciclo que tenía que haber tenido. Y también ya había empezado a tener fricciones yo, pues sobre todo con Oscar, que era el entrenador principal. Ujú. Decidí que ya finalmente iba a terminar saliéndome yo de la gimnasia. Y
siendo honestos, no salí yo muy bien. O sea, cuando yo me salí del deporte, ¿En qué me momento alejé. tomas esta decisión o qué fue lo que pasó que te orilló a tomar esta decisión? Porque Uf, muchas veces creo como atletas es bien difícil tomar esta decisión y en 100%. la gimnasia como que la tomas y pero más bien la tomas como de dejar de competir y sigues practicando el deporte porque pues tú estás acostumbrado desde los 3 años a esta actividad física Así y es. luego pues pararla por completo no es lo más, pues, digamos, conveniente y no es tan fácil de dejarlo. Ujú. ¿Qué fue lo que te orilló a decir, sabes qué? Pues mi decisión va a ser ahora, pues ya no dedicarme como atleta, sigo en la gimnasia, pero ya no como atleta. Fue una combinación de muchas cosas. Julio, que era el encargado de la parte varonil, Ujú, eh, recién tenía un hijo muy chico y empezamos a ver que los intereses que teníamos como gimnasio y los que él empezaba a tener en esa época de su vida ya no se alineaban como nos gustaría y eventualmente por decisión pues sale él del gimnasio. eh, quería poder tener más tiempo con su hijo, quería dedicarse a otras cosas y ujú, también nosotros siempre hemos creído que es importante que los objetivos estén alineados de todas las personas que están dentro, ¿no? O sea, a claro. la fuerza ni los zapatos, me han dicho a mí desde No puede ir chiquito. alguien hacia un lado y otro hacia el otro, porque entonces ni el objetivo de Exactamente, uno ni el objetivo de otro. justo. Y cuando sale Julio de trabajar en el gimnasio, entra un entrenador que se llama Iván. Ujú, Y Iván venía de Colombia y lo mismo. Otra vez llega un entrenador nuevo y empieza un periodo de ajuste. Y yo ya estaba en una época en la que ya no estaba yo tan seguro de si sí quería o no. Ya creo que todos los atletas que llegan a cierto nivel saben cuál va a ser su límite y también qué ujú, tan dispuestos están a realmente hacer lo que se necesita. O sea, si eres un atleta muy chiquito, el potencial es prácticamente ilimitado porque tienes muchísimos años por delante y ujú, entonces hay muy pocas cosas que sería imposible decirle a un niño de 4 años, no, tú nunca vas a llegar a ser campeón olímpico porque yo desde ahorita lo sé, no tienes idea. ujú. Ya que tienes 17, 18 años, ya sabes lo que implicaría decir, bueno, ¿sabes qué? Si quiero finalmente ser, ya sabes, número Ya uno, ves, ya ves. si existe siquiera la remota posibilidad de llegar a las grandes ligas. Y Ujú, dos, ya comprendes lo que implicaría decir, oye, a ver, si yo quisiera realmente ahorita decir, órale, va, me animo a darle todo a la gimnasia y arriesgarme por llegar, ya ni siquiera a unas olimpiadas, porque ya sabes que eso está completamente fuera de tus posibilidades, a unos mundiales, a unos panamericanos, ya yo no estaba en ese punto. O sea, yo ya sabía lo que hubiera implicado y yo ya ujú. no estaba dispuesto a darle ese tiempo de mi vida a la gimnasia. Completamente aceptable. O sea, Y lo que hablábamos, creo que nunca hubo una manera de comunicar bien esto a mis entrenadores y, y ya empezaba yo a tener fricciones en el entrenamiento de que ellos querían incrementar la presión, incrementar el nivel y yo ya no quería ese incremento de presión. Yo decía, no, o sea, yo ya ujú, estoy bien con esto, o sea, no estoy dispuesto a dedicarle lo que se necesita. Y pues esas fricciones de diferencia de objetivo entre mis entrenadores y yo terminaron causando pues un desgaste emocional muy fuerte, hasta que eventualmente llegó un día en el que yo ya no pude más. Me salí del gimnasio, literal, te así, saliste. o sea, un día entrenando, reventé, Ujú, le dije a mis entrenadores, ¿sabes qué? Ya no. Y me ujú, acuerdo, no, prácticamente me dijeron, ¿sabes qué? Si te sales del gimnasio, ni regreses. Y así lo mm, hice. Me salí y fue el último día que pisé Kids Center yo como atleta. ok, órale. Y terminé, pues te digo, imagínate con esta tensión, esta presión emocional, esta fricción, pues yo terminé ya Mm. un poquito incluso asqueado de la ¿No gimnasia durante sentiste un como un tiempo. alivio después de eso? O sea, no fue como ok, a lo mejor tenía esta presión de querer subir mi nivel deportivo y en el momento en el que tomaste la Híjole, decisión de decir, ¿sabes qué? Creo que este fue mi límite deportivo, ya no porque ya no pueda físicamente hacer algo, sino porque a lo mejor psicológicamente me estoy sintiendo saturado y ya no sentiste este alivio o no, o qué no en el sentiste. momento, o sea, no te puedo decir que haya sido un momento como de catarsis, de liberación, Ujú. porque eventualmente iban a llegar mis papás a la casa. Y iba a tener, imagínate, o sea, ellos pues como directivos del gimnasio y como papás pues tienen objetivos que no siempre están alineados. Y Ujú, entonces tengo que ser honesto, o sea, no, lo estoy contando ahorita ya la versión filtrada, resumida y este, abreviada de lo que sucedió, pero
ya la relación se había desgastado mucho con mis entrenadores y ese último día, pues sí, la manera en la que actué no fue la ideal. Ujú. Pues era un adolescente, fui grosero, fui impertinente, que hoy lo veo y digo, si lo hubiera querido hacer, habría ¿Qué edad habido tenías? muchas mejor. 18 años, creo, sí, Ujú. sí, 17 o 18, más o menos. Ok. Que hoy lo veo y digo, híjole, hubiera habido mil maneras mejores de hacerlo, de no haber Sí, sido sí, tan sí. impertinente con mis entrenadores, no solamente porque eran mis entrenadores, sino por decir, oye, no valía la pena terminar la relación en malos términos con ellos. Ya. Entonces, pues ya, terminó la relación, llegaron mis papás, me dijeron, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo que Ujú, te sales del entrenamiento? ¿Cómo que ya? Además, ujú, pues, o sea, ¿no? O sea, te tienes que ir a disculpar. Y pues yo estaba o sea, estaba en mi momento y les dije como de no. O ujú, sea, no estoy mm, dispuesto a disculparme por lo que hice. Ya hoy en día lo veo, sé que lo que hice estuvo mal, pero en su momento pues estaba yo muy enojado ujú, y pues el tema de que yo no me quisiera disculpar, sí fue un tema de decir, bueno, no ujú, puedes regresar a entrenar hasta que no te disculpes. Y para mí fue ujú. como, Ok. perfecto, ya tengo la salida que estaba buscando. Y con el tiempo se me fue disipando ese enojo y esa Es sensación. lo que te iba a decir porque ahorita lo hablas desde otro punto de vista y eres muy consciente en que pues a lo mejor no lo hiciste de la manera ideal Claro. y qué padre y eso es algo, pues creo que todos nos pasa este proceso de madurez en el que dices, sabes que la regué aquí, no tuvo que haberlo hecho de esa manera y ahorita qué padre que lo puedes ver y si lo ve alguien que estuvo involucrado en algún momento, que sepa que ahora te sientes de otra manera y que sabes que lo pudiste haber hecho de otra forma, ¿no? 100%. Qué Y bueno, mira, o Miguel. sea, lo que también le diría a la gente es, si tú Ujú, eres un atleta que esté en una situación similar, que está peleándose con su entrenador, no sabes qué quieres hacer, número uno, tranquilo, no es el fin del mundo. Seguramente no tienes ni siquiera 25 años. Yo tampoco, pero no se te va a acabar la vida si dejas el deporte. Ese es lo primero. Y la segunda que sí me gustaría decir es, ese enojo que sientes muchas veces viene por la frustración de que no estás sabiendo comunicarte con tu entrenador. Tómate el tiempo realmente de saber qué es lo que quieres, porque te aseguro que muchas veces ni siquiera tú vas a saber qué quieres. Estás ujú. muy confundido, sientes muchas cosas y qué fácil, yo sé, para mí decirlo ahorita ya desde un lugar tranquilo, Sí, calmado, sí, en una sí, claro. mesita, tomando cafecito un domingo en la mañana. Pero si eres capaz de reflexionar por qué estás sintiendo todo ese enojo y esa frustración y lo logras comunicar tanto con tus papás como con tus entrenadores, incluso si se puede con la gente que administra el tema del gimnasio, que muchas veces si eres un atleta de alto nivel ya los conoces y ya te conocen, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y es un Claro. paso que si lo tienes que vivir, no te juzgo, vívelo, adelante, peleate, frústrate, enójate. Pero si te lo puedes saltar, no te va a aportar nada esto, vivir así de enojado. Claro. Entonces, No, pues acabas de dar un súper consejo y no nada más en la gimnasia, en cualquier otro deporte, creo claro, que funciona de la misma forma. Y qué mejor que lo puedan tomar de una persona que tuvo esta experiencia y lo estás contando pues, tal cual como fueron. Y digo, nos pasamos a este tema de tu entrenamiento en Kid Center, pero ¿cómo fue que abrieron Kid Center? O sea, tú estabas en Canadá ujú. este año y durante ese año pues se organizaron para que cuando llegaras podías entrenar o cómo fue que lo abrieron, cuál fue la idea de vamos a poner un gimnasio, Fue el que yo llegara un día antes fue un poco entre coincidencia y planeación. ¿ya? Yo diría que fue más coincidencia, pero la idea de Kid Center nace muchos años antes. Cuando yo tenía 12, 13 años, por ahí creo que fue de 2014, 2015 a más tardar, no con la Ok. fecha exacta, fuimos a un gimnasio en Estados Unidos, en Texas, Katy se llama la ciudad. Este gimnasio Mm, se llama Fun and Fitness. ok. Es un gimnasio espectacular. Si alguien tiene la oportunidad de ir y conocerlo, Mm, es un gimnasio precioso, gigantesco. Son 2000 metros cuadrados de puro órale. gimnasio, una nave sin columnas, todo equipo de primer nivel. Y fuimos a entrenar durante un par de semanas, si no me equivoco, 3 semanas, algo así. Ahí tú estabas en Los Canot. Yo estaba en Luzcanov y este fue como plan de verano, ¿sabes? De que, bueno, vámonos, rentamos una casa cerquita ahí del gimnasio, ¿Ya? entrenaba un amigo, de mi mamá, de la prepa, su hijo entrenaba ahí, entonces él fue el que nos dijo, no, vénganse para acá, les va a encantar, va a estar padrísimo.
Órale. Y ese fue nuestro primer acercamiento real a cómo se vive la gimnasia en Estados Unidos particularmente, que es completamente diferente a lo que hasta ese momento nosotros habíamos conocido en México. Ujú. Era un gimnasio precioso, todo era limpio. Desde que entrabas se sentía un ambiente de profesionalismo y de un buen trato. Te sentías seguro entrando al gimnasio en todos los sentidos. Ok. Los entrenadores, cada entrenador era especialista en lo que hacía, que eso es algo que nos Tenían un sorprendió mucho. entrenador por aparato. No nada más un entrenador por aparato, que eso pasaba creo que en el área de femenil, en varonil no, pero los entrenadores de alto nivel Ujú. eran especialistas en los chavos de niveles más altos, 8, 9, 10, elementos complicados. De hecho, los que sepan de gimnasia, el nombre Iván Ivankov seguramente Ujú. les va a sonar, medallista olímpico, gimnasta soviético. Acababa de llegar, era uno de los entrenadores más recientes que estaban trabajando en el gimnasio. Órale. Ujú. Y bueno, una de las escenas más impactantes para mí fue que un día en frío, sin haber calentado, le pidió los guantes prestados a uno de los chavos. Ujú. Iván Ivankov, a sus 40 y tantos años, se sube a la barra a hacer Coleman Kovacs conectado No manches. y salida de triple mortal atrás a la fosa, como nada, como si no fuera nada. O sea, que ni los atletas más avanzados de ese gimnasio estaban haciéndolo con Sin esa calentar, o facilidad. sea, se puso los Sí, se guantes y puso lo los hizo. guantes y se subió a jugar a la barra. Y eso me impactó mucho. Pero los entrenadores, por ejemplo, de las áreas de preescolar, eran entrenadores que amaban su trabajo como entrenadores de preescolar y que ellos disfrutaban de estar con esas edades y con esos niños de una manera que es muy difícil encontrar a alguien así. Y los entrenadores, era un entrenador que se llamaba Ben, que entrenaba los nivelitos 13 y 4. Ujú. Era, era un entrenador con una energía que lo que le gustaba eran los niños. Y sí, le gustaba la Ujú. gimnasia, pero él era para los niños chiquitos y le encantaban y jugaba con ellos y era divertido y se iba disfrazado a veces y jugaba con ellos y Órale. todo, hacía su entrenamiento muy divertido Esa es una y muy buena idea ir disfrazado algún día con los chiquitos. es padrísimo, es increíble, llegaremos a eso, pero Ujú. trabajar con esos niños es padrísimo. Y a cada grupo se veía que le gustaba su entrenador y a cada entrenador le gustaba su grupo. Entonces, no tenías, yo no sé, nunca hablé con él, pero estoy seguro que si tú le preguntabas a Ben, oye Ben, ¿a ti te gustaría entrenar? ¿Tu objetivo es ser entrenador de los niveles más avanzados? Estoy casi seguro que su respuesta hubiera sido no. ¿Qué No, te ¿para pasa? qué? O sea, a mí me encantan estas edades. Yo con los Sí, grandes sí, no sí. puedo hacer esto, no me puedo divertir de esta manera. Yo quiero estar con ellos y a mí me encanta enseñarles las bases y soy extraordinariamente bueno para enseñarles las bases. O sea, nadie enseña una parada de manos, también como yo, ni una rodada al frente, ni una subida de estómago. Ujú. Y el orgullo que él sentía de, oye, no hay mejor subida de estómago que la que enseño yo, Ujú. era el mismo orgullo que yo veía que tenían los entrenadores de los altos niveles de decir, nadie va a enseñar un Kachov, nadie va a enseñar Un coba como un yo. Kovacs como yo. Y no se sentía ni más ni menos importante porque él estuviera enseñando la subida de estómago, porque Qué le padre. enseñaba con esa excelencia y con ese nivel de calidad que sabía que les iba a permitir a los chicos eventualmente aprender lo más difícil. Y Ya. entonces esa apertura que nos dio de decir, oye, nosotros siempre hemos vivido con que los entrenadores quieren más, o sea, como nunca están satisfechos con enseñar los niveles chiquitos, que es, digo, estoy seguro que habrá quien sí, pero la mayoría de Ujú. los entrenadores empiezan los niveles chiquitos porque saben que es parte del proceso, pero su objetivo es llegar, oye, no, es que yo quiero ser el entrenador que gana nivel 10 en nacional, que lleva Ujú. atletas FIG a competencias internacionales. Tienes pocos entrenadores que realmente digan, no, yo lo que quiero es ser el mejor entrenador yo quiero enseñar la mejor vuelta de carro de todo México. Y Fíjate, no quiero enseñar un cachof. ahorita que tomas eso, me ha tocado ver en algunos gimnasios que tienen especialistas en estos niveles y funciona muy bien y el entrenador Ujú, está contento, justo lo que acabas de decir. Y a veces la ideología que tenemos en gimnasia es justo que si lo ves con niveles más bajos o piensas que no tiene la capacidad de otros niveles, pero a lo mejor es porque le está a gusto, se vuelve especialista en estos niveles y hasta tiene mejores resultados claro, y eso no tendríamos por qué verlo menos ni mucho menos. O sea, al para nada. contrario, está bien padre tener niños. Yo comparto, he tenido niños por mucho tiempo de 5 años, de 3, 4, 5, 7 y es bien padre. Actualmente tengo unas niñas de 5 años que quiero muchísimo y me la paso súper bien con ellas. Y luego tengo niñas más grandes y así como que, ay,
no quiero decir que prefiero, pero cada uno tiene su magia y su chispa Claro, diferente que puedes disfrutar de la misma manera. sí, y mira, eso que dices creo que es muy importante, es como entrenadores y atletas, papás, niños, sí tienes atletas que te caen mejor, eso no hay duda. Pero todo Solo el lo mundo teníamos que tenemos, decir, todo el man. mundo tiene gente que le cae mejor, pero eso, algo que yo les decía a los entrenadores cuando en la edad chiquita es que te caiga mejor un niño no es malo, pero no es que te caigan mal los demás tampoco. O sea, Claro. hay como tienes amigos que te caen mejor que otros amigos. No es como que tus amigos, tu mejor amigo es tu mejor amigo por una razón, pero tienes amigos que son muy buenos amigos tuyos, Sí, que no sí. dices, no, 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 pero como mi amigo favorito es él, solo a él lo voy a tratar bien. Claro que no. Tener favoritos no es malo, lo malo es tratar mal a un niño particularmente porque te cae mal, ¿no? Ahí ya entraríamos en un tema de profesionalismo, o sea, ya éticamente y Exactamente, profesionalmente te verías mal como entrenador si pues nada más le das favoritismos a tu atleta cien preferido, por ¿no? ciento. O sea, creo que el trato tendría que ser parejo, sin embargo, si hay alguien que sientes más conexión, tienes un poco más Sí, pues, si tú quieres empatía con esta persona, ¿no? totalmente. Y creo que es un tema de personalidades y esa es la parte que justamente conecta muy bien con esto que te decía de de cómo se veía la profesionalidad allá. Ujú, Yo nunca sentí que a un atleta, que un entrenador en ese gimnasio me tratara mal. Te tratan diferente, pero necesitan tratarte diferente porque eres diferente a los demás atletas. ya, Lo que funciona para ti no siempre va a funcionar para alguien más. completamente. Entonces, a veces tenías, y eran súper buenos para identificar estos temas, que de pronto, oye, este niño necesita que sea un poquito más estricto con él, porque su personalidad así es. Ujú, Entonces, oye, a él sí lo voy a tener un poquito más, a ver, no, trabájale aquí, no, 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 no estés jugando, no platiques tanto. Y de ujú, pronto tienes otro niño en el mismo grupo que más bien él trabaja extraordinario y lo que tienes que hacer solamente es decirle qué quieres que haga ya. Oye, ¿sabes ujú, qué? Vamos a ir a las barras, vas a hacer esto, esto y esto. Me avisas cuando acabes para ver cada uno de los ejercicios y hacer correcciones. claro. Y no tienes que estar encima de él. Y luego tienes otro con el que necesitas ser un poquito más sensible porque es un niño más emocional tal vez. Y el saber cómo tratar a cada uno de tus atletas y cómo ser diferente Y esa es para sacar su esa es una potencial. habilidad bien complicada como entrenador, Mike. Oh, O sea, yo creo que es la más difícil de porque desarrollar. está más difícil que enseñar cualquier elemento para mi punto de vista, cien porque por tienes que ciento identificar, luego saber cómo actuar y que sea de la manera correcta, y luego ver la reacción de esta persona y ver si pues cambias de estrategia o la mantienes, porque Totalmente. sí es un tema complicado, como bien dijiste, cada atleta tiene pues necesidades diferentes y no Ujú. puedes acudir igual con todos. Es un mundo cada quien y sí, esta parte como entrenador es bien complicada. Súper complicada, estoy de acuerdo. Y también hay algo que yo creo que es, no tienes que ser el entrenador perfecto todo el tiempo para ser un muy buen entrenador. Ujú, Lo que hablamos de que todos somos humanos, es eso, claro que yo llegué a dar clases enojado, claro que yo llegué a dar clases de malas, triste, un día que no me dio tiempo de comer y llegas con hambre, y tener un mal día se vale, pero a veces claro. necesitas ser un extraordinario entrenador por 15 minutos de tu clase para que eso sea lo que haga la diferencia. Sí, O sí, sea, sí. este, no sé si tú vi que es una serie que se llama Bluey, que es Ah, una caricatura para sí, claro, niños. claro. Yo tengo un hijo de 5 años, como a pues a la fecha lo sigue viendo Ujú. de repente, pero a los 3 era fan de Bluey. Sí. Es una de las mejores caricaturas para niños que yo he visto. Y ahora que yo que trabajo con niños, pues te empiezas a enterar de estas cosas. Sí, 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 sí. Y una cosa que dicen los creadores es, son capítulos que están diseñados para que los niños les son muy atractivos, pero si tú como papás los ves, te dan muchas herramientas también de, oye, cómo se comunican con los niños los Sí. papás en la serie, cómo les hablan, y te explican conceptos a veces de crianza que son de una manera tan sencilla que es muy fácil de aplicar. Y Ujú, está padrísimo eso. Y alguna vez al creador de la serie le hacen una pregunta de, oye, es que yo me termino sintiendo a veces muy mal papá porque yo veo la serie y veo lo bien que lo hacen siempre los papás de Bluey. mm, Y pues es imposible que yo sea tan buen papá todo el tiempo. Y algo que contestó es el creador, que a mí me gustó mucho, es que no te estamos pidiendo que seas el papá perfecto todo el tiempo. Te estamos pidiendo que seas el papá perfecto por 20 minutos. O sea, eso es lo que dura cada capítulo. sí, sí, Si sí. tú logras ser el papá perfecto durante 20 minutos del día,
créeme que vas a conectar con tus hijos mejor. Y yo lo Es un llevé a buen la parte de consejo. los entrenadores, de decir, oye, si tú logras ser el entrenador perfecto o un extraordinario entrenador por 20 minutos de tu clase y lo intentas todos los días, Ujú. eventualmente vas a ser mucho mejor entrenador que si crees que tienes que ser el entrenador perfecto todo el tiempo. Porque entonces te vas a frustrar contigo mismo porque, ay, Es un muy buen consejo. Ojalá me lo hubieras dicho antes, porque yo, ahora que estamos, pues hablando sinceramente sobre muchos casos, cuando empecé como entrenador, sobre todo los primeros, yo creo que 2 años, ujú, yo llevo dando clases 10 años. Los primeros ok, 2 años era muy parecido a lo que tú estás diciendo. Entonces, con el tiempo, eventualmente, para empezar, no puedes llevar ese ritmo de vida porque es extremadamente desgastante. No sé cómo le hice, porque pues me imagino que era la edad y podías estar así, 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 así todo el tiempo como una máquina y llega un momento en el que tu estrés no se puede, no lo puedes mediar y tienes que aprender este tipo de cosas que no funciona y ahora ni siquiera o sea, las clases, ya que tengo como un punto de comparación, las veo mucho mejor ahora que soy menos estricto, si tú lo quieres ver así. No, no, 100%. no que no sea estricto ahora, sino que no estoy Ujú, tan puntual. Con esos 20 minutos que estás diciendo, me parece que, digo, yo no cuento el tiempo, pero claro. se me hace una muy buena idea que probablemente les sirva a algunos entrenadores que nos puedan ver y que puedan llevar a cabo, porque te sientes cómodo como entrenador, tu atleta se siente cómodo como en el círculo, en su deporte y hace que fluya mucho mejor su actividad, Ujú. ¿no? Sí, y digo, los 20 minutos lo digo porque sabe los capítulos, pero Sí, a sí. veces es, oye, fue una interacción que tuviste con el atleta que lograste conectar realmente y esa conexión de 2 minutos que tal vez tuviste en una plática es lo que necesitaba ese día ese niño para seguir adelante, ¿no? Claro. Y aunque las otras 3 horas y 58 minutos hayan sido más o menos, o sea, de que no te hayas Ujú. sentido el mejor entrenador del mundo, con esos 2 minutos créeme que hiciste un gran progreso. Sí, sí, sí. Y también lo que tú dices, con el tiempo, esas interacciones de 1 minuto, de 2, de 5, de 20, de 7 minutos, van sumando y llega un día en el que dices, acabo de tener la mejor clase de la vida. Fueron Ujú. 4 horas extraordinarias en las que conecté con mis atletas, nos sentíamos sintonizados y claro, para eso tienen que alinear los astros, o sea, tiene que Sí, sí, estar sí. tú en tu mejor momento y los atletas tienen que venir también dispuestos a recibir eso, pero cuando pasa y te preparaste para ese tipo de días, Lo disfrutas lo mucho. disfrutas muchísimo y te das cuenta que dices, es que de verdad me encanta esto. O sea, Ujú. por este tipo de momentos, Es la parte bonita de la gimnasia. exacto. Y te ayuda a tener ese tipo de momentos para que de pronto también vas a tener 2 minutos de tu clase que vas a decir, Dios mío, o ya me quiero ir. Y de pronto vas a tener un día que dices, fueron 3 horas que fue sobrevivir. Deja Claro, tú pensar en avanzar, deja tú pensar en que nos vaya mejor o que aprendan algo. Fueron con que hoy sobrevivamos, o sea, y ya eso fue un reto. Y también esos días son importantes porque te hacen que aprecien más los buenos días. claro. Hay algo bien importante que leí un día que sobre todo todas las emociones y todos pues sí, básicamente todas las emociones son igual de importantes, porque si tú no estás feliz, si tú estás feliz siempre y siempre fuéramos felices, llega un momento en el que no vas a valorar tu felicidad y Claro. nunca, nunca se puede decir que no podrías ser feliz después. Y cuando te enojas y luego estás feliz, disfrutas mucho tu felicidad, Ujú, porque sabes ese contraste que lleva y sí, esos son en la gimnasia son esos destellitos que nos hacen, pues apreciarla y seguir aquí en lo que estamos, ¿no? totalmente. Ah, Mike, digo, es que hay Sí, mucho, estamos sacando mucho. muchos temas bien importantes. Qué bueno que nos cuentas toda la experiencia, sobre todo en gimnasios en el extranjero, que has podido estar, interactuar y tener la experiencia y poderlo llevar a gente que nos pueda ver, que a veces no es tan sencillo o por algunos temas no pueden ir, y que los puedas compartir, que tengas ese punto de vista para sumar, ¿no? Claro. Que es el objetivo de este canal, que crezca y que podamos hacerlo de una mejor manera para que la gimnasia crezca, ¿no? Sí, y me desvié, pero estaba contándote esto del Estados Unidos para contarte cómo había empezado el tema de Kid Center, No, ¿verdad? adelante, sí, lo de Kids Center, me dijiste, te fuiste a Canadá, regresaste, Ujú, fue entre coincidencia y justo. planeación de que llegaste el primer día y entrenaste. En ese proceso,
¿Cuál fue la decisión de abrir un gimnasio? ¿Ustedes ya lo tenían planeado? Me dices 2015, Sí. aprox, Ahí fue en donde nació la Texas. idea. Nació la idea en ese viaje. Y originalmente fue un tema que de hecho hablamos en familia, que fueron, a ver, ¿qué queremos hacer? O nos mudamos a Estados Unidos y nosotros nos integramos a un gimnasio de este estilo, o Ujú, intentamos hacer algo parecido en México. Y digo, fue un proceso de planeación de... No, esto fue antes incluso entonces, o sea, habrá sido como 2013. Fue un proceso de pensarlo mucho y mis papás, yo soy el mayor de cuatro hermanos y todos hacíamos gimnasia y sí veíamos una gran oportunidad de traer la gimnasia que se vive en Estados Unidos a Perdón, porque se México. me olvida. ¿Tus papás hicieron gimnasio en algún momento? Mi papá hizo un año de gimnasia cuando era joven, pero Ujú, clases recreativas, o sea, nunca nada competitivo. Y ujú, mi mamá, hasta donde tengo entendido, nunca practicó gimnasia. ok. Pero pues todos nosotros, ya estaba yo en Porque la muchas veces gimnasia. los que entran a gimnasia vienen de padres de gimnasia, ¿no? O Sí. sea, quería resolver esa duda que No, me surge. nosotros no. Yo creo que más bien el tema en mi caso fue que pues ya estaba yo en la gimnasia y era más fácil para mi mamá llevar a todos a la gimnasia que estarse dividiendo en mil para Sí, llevarnos a las claro. diferentes actividades, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues teniendo cuatro hijos, este, lo último que quieres es vivir como chofer, ¿no? Sí, no necesitas planificar tu ruta y tus Totalmente. tiempos. Entonces yo creo que fue, ¿sabes qué? Llegó mi hermana y pues órale, ya está Miguel en la gimnasia, te metes y luego llegó mi otro hermano y ¿sabes qué? También. No, no vas a tener opción, ¿eh? O sea, aquí no es una democracia. Y llegó mi última hermana y pues ya no le tocó más que decir, está bien, ¿no? Y todos entramos desde muy chiquitos, entonces Ok. creo que eso ayudó a que como no conocíamos otro deporte, pues era, era lo Era natural, el era lo que iba deporte. a pasar, ¿no? O sea, si tú nacías en la familia Mares Martínez, ibas a hacer gimnasia, no había de Ujú. otra, quisieras o no. Sí, sí, sí. Entiendo, perfecto. Entonces, y cuando decidimos el tema de que sí queríamos abrir el gimnasio, bueno, mis papás tomaron la decisión de que sí querían hacer el tema del gimnasio, quisimos hacerlo como lo hacen allá. Entonces empezó el tema de planeación, de asesorarse con gimnasios de Estados Unidos, con gente que yo lo había hecho. Cuando yo me fui a Canadá también, asesorarse con las personas que estaban allá, hablaban con la directora del gimnasio que se llama Kina, para, oye, ¿cómo lo hacemos? Qué es lo importante? ¿Qué es, no es lo importante? Y se construyó una nave desde cero, pensando en las dimensiones que queríamos que tuviera el gimnasio, en dónde queríamos tener las fosas. Entonces todo fue planeado para decir, oye, ¿cómo vamos a hacer que esto... ¿Cómo lo planearon? O sea, me dices la distribución de las fosas y esto, supongo, alguien les ayudó para decir, ¿sabes qué? Sí, De acuerdo a estos aparatos, este va a ir aquí para que la fosa compartas con tal o no compartas fosa. pues O sea, exactamente. Todo eso, la persona que más influyó en esa parte de planeación fue el dueño de este gimnasio que te cuento de Texas, que se llama Hideo Misoguchi. ok. Él, cuando hablábamos, nos decía, es que hay muchas cosas que no piensas al hacer un gimnasio que son importantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lo diseñamos, la Ujú, parte donde iban a estar enfocados los niños de recreativo, ponla más cerca de los papás, porque a esos papás les importa mucho ver a sus hijos. A los ya, equipos, aléjalos, porque justo lo que quieres es que no estén tan metidos los papás en los entrenamientos del equipo. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudó mucho él. es un buen consejo, ¿eh? ¿Qué aparatos tienen que compartir una fosa? ¿Qué aparatos no podrían compartir una fosa por temas de seguridad, sobre todo? Oye, Ujú, ¿puedes tener dos barras que salen hacia la misma fosa? Sí, pero tienen que tener cierta distancia entre ellas, ¿no? Oye, claro. ¿puedes tener en medio una torre de anillos? Sí, pero ¿cómo va a afectar eso entonces tu distribución de horarios? Ujú, Puedes tener a alguien trabajando en una barra y otro grupo en los anillos al mismo tiempo. Están ujú, suficientemente separados, sí, a veces no. ya, Entonces, todo ese tema de distribución de dónde van a ir los saltos, por ejemplo, que el salto es el aparato más complicado de meter en un gimnasio porque son 25 metros de pista, más un metro de tabla, más 6 metros de recepción y caída, el más pues, largo. no, o sea, meter 30 metros de aparato en cualquier lugar no es sencillo. Sí, sí, por eso es esta parte complicada de tener pues un gimnasio, porque sobre todo el espacio es lo más complicado, Sí, ¿no? un piso completo son Dos casi torres. 150 metros cuadrados, o sea, es un departamento de muy buen tamaño. ¿Dónde lo vas a meter, no? Sí, sí. Lo pones en una esquina, lo pones al centro, alrededor, al fondo, en medio. Entonces, todo ese tema de planeación nos ayudaron mucho estas personas de Estados Unidos y de Canadá para asegurarnos que se pudiera aprovechar al máximo el espacio que teníamos. Ya. Porque lo último que queríamos en el gimnasio era tener muchos espacios muertos. ¿Qué digo? Todos los que Ujú, hemos sido,
entrenadores, sabemos que los espacios muertos los terminas usando para algo. Sí, O sea, si tienes un espacio, pues eventualmente se va a convertir en el área de preparación física o en el área de flexibilidad o donde los puedes poner a rehabilitarse a los niños, sí, al final a la necesidad que a lo que tengas, surja. Pero sí queríamos que fuera un gimnasio muy distribuido en ese sentido de no queremos tener espacios perdidos. ¿Cómo lo hacemos? Y pues esa fue, ya que estaba el diseño, ya empezó la construcción y la construcción fue durante todo el año que yo estuve en Canadá. ok, Entonces por eso te digo que como que fue entre un poco planeación, un poco coincidencia, porque digo, la construcción pues, no siempre sale como uno espera, a veces hay retrasos, a veces lo que pasa. Entonces que sí, haya sí, coincidido que estábamos listos para abrir justamente cuando yo iba ya a regresar, en parte estoy seguro que fue un tema de suerte, ok. de que, o sea, Sí, sí, o sea, llegaste y coincidió porque, pues, como dices, el tema de la construcción influye en varias cosas exactamente, y coincidió que tú ibas llegando y también estaba ya estaba listo, terminando el gimnasio y pues el justo. lunes empezaste a entrenar. Exacto, y pues que hayan llegado los aparatos a tiempo y que hayan Ah, esa estado es las otra. fosas y los el tumble track y los catres, o sea, que todo hubiera estado ya listo, pues a veces, oye, si pediste los aparatos y se retrasaron porque vienen en barco desde China o desde Europa, pues Ujú, no depende siempre de ti eso, ¿no? Hay claro. contratiempos. Entonces te digo, fue una muy buena coincidencia en ese sentido. Y cuando lo abrimos, pues lo que siempre pasa, ¿no? O sea, no sabes todas las cosas que a veces llegan a hacer falta hasta que empiezas a entrenar en el día a día. ¿Ya aquí en México les asesoró a alguien para poderse afiliar de la mejor manera o cómo Sí, fue esa parte? creo que mis papás habían llevado ya siempre bastante buena relación con gente en el mundo de la gimnasia, sobre todo con gente de la Asociación del Estado, conocían ya gente de la Federación. Entonces, el proceso para que nosotros nos afiliáramos como club, que es el requerido en la Federación y en la Asociación, Ujú, hasta donde yo tengo entendido, no fue complejo. O sea, no hubo muchos contratiempos. ya. Ahora, siempre que abre un nuevo gimnasio, pues empieza este tema de, oye, pues no quiero que se lleven a los entrenadores que están aquí, ¿no? Ujú. Entonces, siempre genera un poco de fricción cuando abre un gimnasio nuevo, pues ahora que hemos vivido que han abrido varios cerca de la zona donde estamos. Estamos en Estado de México y Ujú. han abierto gimnasios, pues en estos últimos años, pues bastantes, ¿no? Varios, justo. Varios. Entonces, es una práctica muy común el tema de, ay, pues voy a abrir mi gimnasio, entonces le voy a hablar a los entrenadores de otros gimnasios. Y siempre se ha vivido, en mi opinión, malas experiencias en ese sentido, de que Ya, es que abrió este gimnasio y pues ya se llevaron a los entrenadores y a los atletas. ya. Nosotros no lo hicimos así en ese sentido, pues te digo, venía Oscar, venía Julio y había otros entrenadores que digo, Digo, cuando entrenadores que no, empezamos, lo dices que no lo hicieron de esta forma porque son entrenadores que no estaban dentro del estado o que no trabajaban directamente cerca. exacto, su gran mayoría, ¿no? Ujú, Digo, claro, siempre que se presenta una oportunidad de este estilo, pues va a haber quien sí prefiera moverse y no. En los inicios, la verdad es que no estoy muy claro cómo funciona esa parte, porque no estaba yo muy metido en la parte administrativa en ese entonces. Y te digo, yo estaba entre la escuela y entrenar yo. sí, sí. Pero empezó el gimnasio, arrancó, y la verdad es que arrancó bastante bien. O sea, nos convertimos, en cuanto abrimos, en el gimnasio con las instalaciones más grandes del estado. Y bueno, de la ciudad en general, a excepción del Senado. Es un gimnasio bastante grande. Entonces, Los que han ido al gimnasio de Águilas de Kids Center, pues entenderán un poquito pues, el espacio y a qué se refiere Miguel con todo lo que con todo lo que nos cuentas. ujú, Mm, ya abierto el gimnasio y ya operándolo, como dices, se vuelven uno de los gimnasios más grandes. Supongo, pues tu población era grande, es grande. Y luego, mm, digo, siempre que abro algún gimnasio, lamentablemente no todas las personas apoyan. ujú. Hubo quienes los apoyaron como gimnasio y quienes no los apoyaron, o siempre fluyeron, pues digamos, bastante bien. Creo que la relación que llevamos con la mayoría de los gimnasios siempre fue cordial. Eh, no te podría decir que hubo alguien que activamente estuviera intentando meternos el pie de una manera este, considerable. Sí generó cierta fricción con otros gimnasios que estaban por la zona y teníamos que demostrar que merecíamos el lugar, que creo que es algo Claro. importante para cualquier gimnasio, que es, oye,
abrir no te da, tú piensas que vas a abrir tu gimnasio y que vas a abrir tu club y ya con eso tal vez, pues ya estoy dentro, ¿no? Ya me registré a la asociación, ya estoy asociado a la federación, ya con eso soy parte del grupo. Y no, necesitas como gimnasio ganarte tu lugar. Claro, Y eso, pero creo que pasa en todos los lados, en cualquier círculo social. Si en llegas a un cualquier grupo de negocio. amigos nuevos, si llegas a la universidad, a un salón nuevo, pues todos tienen que empezar a ver cómo va a funcionar la dinámica. Tienes que ganarte tu lugar y Sí, 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 ganártelo no en el claro. sentido malo, sino en el tema de decir, oye, hay que demostrar que quieres hacer bien las cosas, hay que demostrar que vas a tener buenos resultados, que no nada más estás ahí por estar, que realmente aportas algo a la asociación o a la federación o al conjunto de clubes que están unidos. En este caso, pues ustedes lo hicieron, se ganaron su lugar y digo, a la fecha son un muy buen gimnasio. Que dijiste algo anteriormente sobre tomaron la decisión de o mudarse Ujú, o traer el sistema para acá. exacto, Decidieron traer ese sistema. sí. ¿Qué ventajas o no ventajas que sí pudieron traer o que no se puede traer, que se pueda ajustar a tu gimnasio? ¿Les funcionó? ¿Que tal vez no funcionó? Ha sido un viaje largo ese. Digo, Mira, digo, no quiere decir que es la receta del gimnasio perfecto. claro, Me queda claro que cada gimnasio funciona diferente respecto a sus atletas, entrenadores, bla, bla, pero pues a manera de apoyo, ¿qué puede funcionar? mira, algo que nos dimos cuenta muy rápido es, si quisieras traerte el sistema de Estados Unidos, tendrías que traerte todo el entorno, el ecosistema dentro del que existe la gimnasia. Ya, La USAG es una institución sumamente desarrollada con gente sumamente profesional que lleva muchísimos años en este tema de la gimnasia, profesionalizándola y nos llevan años de ventaja. Van muchos años por delante de nosotros. Y algo que no nos damos cuenta es que ese entorno que se ha creado fomenta esta profesionalización del deporte. claro. Cuando tú vas a Estados Unidos, un tema muy importante son las becas. Y la gimnasia otorga becas en muchas universidades muy buenas. Ujú. En México no sucede lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que es algo que, esto de hecho lo hablábamos recientemente. Si tú eres gimnasta, tú tienes la oportunidad de asistir a las universidades de más alto nivel. Si eres de los mejores gimnastas, puedes asistir a casi cualquier universidad que tú quieras. Ahí el objetivo muchas veces cuando entran a la gimnasia es llegar al college, ¿no? Exactamente. Entonces, que digo, los visores ya en estos niveles 10 Ujú, van viendo a los gimnasios, le echan un ojo y hablan con el entrenador y ¿sabes qué? Pues me sí, interesa este chavo, esta justo. chava. Y ese es su principal, bueno, no el principal objetivo, pero es un objetivo común, Muy común. muy común allá y aquí, pues, No. no. Y cuando tienes esta situación, algo que te empiezas a dar cuenta que pasa es, tienes gente que le encanta el deporte de la gimnasia y que además tuvo una formación de primer nivel gracias a ello. Entonces, la USAG está repleta de ex gimnastas que fueron a las mejores universidades del mundo. Ujú. Y cuando tienes esa combinación es súper poderosa porque entonces generas un entorno de profesionalismo y una comunidad de profesionales que no nada más son gimnastas o no nada más es gente súper estudiada. Esa Ujú. combinación que te permite entender dónde se intersectan las dos y cuáles son las necesidades realmente del deporte Sí, desde sí. una perspectiva tanto económica como de los atletas, como de comunidad. Y como en México no existe eso, mucha gente hace deporte y luego tiene que elegir si quiere estudiar o quiere seguir en el deporte. Claro. Y es muy difícil combinar las dos. Entonces tienes mucha gente con mucha pasión que está trabajando para desarrollar eso. La federación quiere impulsarlo, pero vamos atrasados simplemente por el tiempo Ujú. que llevamos haciéndolo. Y no dudo que eventualmente lleguemos a un punto similar. ¿Crees que podemos llegar a un punto similar? Claro que creo que podamos llegar. Creo que va a ser muy difícil porque se requiere cambiar muchas cosas. Algo que en Estados Unidos es muy común, que aquí, por ejemplo, no es muy bien visto, es que los entrenadores están obligados a cubrir ciertos cursos. O sea, Ujú. por ejemplo, tú como entrenador tienes que certificarte como entrenador Safe Sport, tienes que tener el curso, se tiene que renovar cada cantidad de años, no tienes permitido participar en ciertos eventos si no tienes las licencias otorgadas por la USAG Ujú. y todo eso se cobra. O sea, la USAG Sí, no te sí. regala nada.
ya que estás afiliado y quieres certificarte como entrenador de preescolar y quieres poder estar certificado para dar clases en ciertos gimnasios, oye, te va a Sí, costar sí. $75. Quieres ser entrenador de alto nivel, tienes que tener un curso de primeros auxilios, tienes que saber de Safe Sport, tienes que tener tus cursos de la USAC de entrenamiento psicológico. Y pues vas sumando y son $75 más $50 más $100. Y que tú lo tengas que pagar allá es un tema de, bueno, es lo que yo tengo que poner para llegar a este nivel que me encantaría estar. Ya, Y aquí todavía existimos en una cultura en el que el entrenador es muy empírico. ya. Yo empecé a dar clases porque yo era atleta y necesitaban a alguien que diera Sí, en clases base a y sus mi experiencias y en entrenador, base a sus correcciones, la mayoría de los entrenadores actuales en el país exactamente. vienen de este conocimiento empírico, como lo dices. Y entonces creo que este tema de empezar a poner parámetros necesarios que se tengan que cumplir, que evidentemente desde una perspectiva económica tienen que costar porque alguien los tiene que desarrollar y implica un trabajo, Claro. creo que esa va a ser la parte más difícil para nosotros. Pero si logramos superar eso, si realmente, por ejemplo, la federación cada año intenta hacer cosas nuevas. Y algo que se nos olvida a veces estando del lado de clubes o atletas o entrenadores es que la asociación no la dirige una entidad súper inteligente que es capaz de analizar toda la información del mundo y llegar a la conclusión acertada. No, se van a equivocar también ellos. Claro. Van a tomar decisiones buenas y decisiones malas, pero no vamos a saber hasta que las tomen y tengamos que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, cuando llegamos a un punto en el que, oye, a ver, tengo que confiar en la institución que está gobernándonos, pero también tengo que exigirle y que entendamos que esa es la relación que se tiene que llevar con este tipo de organizaciones de, a Ujú. ver, si ya los elegimos nosotros para que estén allá, porque pues, no están ahí por dedocracia, Son por votación. son por votación, ya los elegimos, hay que darles el voto de confianza de que van a querer hacer Claro. las cosas bien, sin caer en un tema de que, bueno, ya espero que lo hagan bien, yo me enfoco en lo mío. Tenemos también que hacer una supervisión activa de lo que están haciendo y Ujú. comentar de forma proactiva, en mi opinión, y con la intención de crecer este Eso es bien deporte. importante porque a veces no es de esta forma proactiva Exacto, y se vuelve pues este atacar o juzgar a veces. totalmente. A mí siempre me enseñaron que si te vas a quejar, pero no vas a proponer qué quieres hacer para mejorarlo, quédate callado. Claro. Y entiendo que mucha gente dice como de, no, pues no es mi responsabilidad que ellos hagan bien su trabajo, entiendo, pero entonces, si tú crees que lo podrías hacer mejor, ¿por qué no propones algo mejor? Ya. Entiendo que no siempre te van a escuchar y no todas Ujú. las voces van a ser válidas en el sentido de que tal vez, oye, si eres un entrenador en cualquier estado de la República que es novato y crees que puedes hacer mejor las cosas, no te has ganado tu lugar para tener esa voz. Oye, trabaja para demostrar que sabes hacer bien las cosas y eventualmente la gente te va a voltear a ver. Y si lo haces desde una... Yo siempre he creído que si te acercas a una persona que quiere hacer bien las cosas Ujú. y tú eres amable en la manera de decir las cosas y eres gentil y dices cosas que crees que van a hacer que mejore algo que los dos quieren en común, la gente te va a escuchar. O Claro. sea, es muy poca la gente que es tan necia y tan terca que no esté dispuesta a escuchar una mejor manera de hacer algo que los dos quieren hacer bien. Hay más gente positiva que negativa. Eso siempre. Totalmente. Ahorita que dices este tipo de problemas, como club, ahorita en Águilas de Kids Center, ¿han tenido algún problema común o alguna queja que en cuanto a gimnasios les pueda, les pueda ayudar, que es un problema común en algún gimnasio que pudieron haber resuelto o que de alguna manera se puede sobrellevar? Ah, hablando de problemas con otros gimnasios o problemas dentro del gimnasio que sean Problemas comunes. dentro de gimnasio, o sea, recordando pues muchos o gente que te conoce, que conoce el canal, están dentro de gimnasios, la mayoría es de gimnasia. Claro, Supongo hay problemas comunes en la mayoría de los gimnasios. sí. En este gimnasio, específicamente, ¿hay algún problema común que probablemente también les haya pasado dentro de algunos otros gimnasios y cómo lo han sabido pues sobrellevar o resuelto? Mira, creo que un problema muy común, lo voy a dividir en dos, porque hay problemas que son del área competitiva y problemas que son del área no competitiva. En el área competitiva un problema muy común es
cómo generas el balance entre progresar con los niños y asegurar un nivel de calidad. Los niños quieren seguir avanzando, esa es la realidad, y los papás quieren que los niños quieran seguir avanzando. Quieren que No quieran. quieren que quieran. Y los papás quieren que los niños sigan avanzando también, obviamente. Pero si tú es muy difícil venderle a un papá que lo mejor para su hijo es que se quede más años en un mismo nivel. Por ejemplo, que digas, oye, es que ya compitió a nivel 3. Ujú, Yo quiero que pase a 4. Y el tú convencer al papá de que lo mejor para su hijo es no que repita nivel 3 porque no es que no pueda hacer nivel 4, pero no queremos que solo pueda hacer nivel 4, queremos que gane en nivel 4. ujú, Porque la sensación de que los niños ganen es lo que los motiva a seguir entrenando. Muchos papás creen que, es que ya es nivel 8, ya se va a sentir más motivado, porque el año pasado fue nivel 6 y nos saltamos un nivel. No, porque nivel 8 probablemente no gane. ujú. Y ir a todas tus competencias y perder en todas, a nadie le gusta. O sea, es una Claro. sensación de, yo estoy yendo a entrenar todos los días, estoy dedicándole horas de mi vida, ¿Dónde está mi beneficio, no? no veo qué es lo que esté haciendo. O sea, realmente por esto le dedico yo 3 horas al día, de lunes a sábado a este deporte, para venir y quedar en último lugar o en penúltimo lugar, que nunca me lleve una medalla. Claro. Y es más importante para los niños, y tampoco se dan cuenta muchas veces los niños, el de pronto, oye, sí me quedó otro año en nivel 3, pero fui campeón de todo en nivel 3, gané, lo hice muy bien. Y con Mm, esto también es balancearlo para decir, oye, no voy a tener un niño 5 años en nivel 3 para que siempre sea campeón. Hay que encontrar ese balance de, oye, te va a ir suficientemente bien para que sigas motivado, con la probabilidad de que ganes, ujú, pero no es seguro que ganes, porque si ya es seguro que ganes, ya dejó de ser competencia ujú. y ya no hay esa motivación por seguir mejorando. Y esa brecha se va haciendo cada vez más chiquita conforme avanzas de niveles y es bien complicado encontrarla. Sí, sí, claro. Y si tienes una muy buena relación con los papás y eres muy claro en tu comunicación, tienes que dejarles claro también mira, nosotros queremos estar aquí, en esta zona dorada, en el que tu hijo va a poder ganar, pero no siempre. ¿Y por qué no siempre va a poder ganar? Porque es una competencia y los demás están buscando esa misma zona dorada. Ujú, Oye, ¿me puedo equivocar como entrenador? Claro, y casi siempre te vas a equivocar para abajo. O sea, tal vez tú veías, está avanzando muy bien este niño. ¿Crees que podía un poquito más de lo que tú realmente de lo que realmente pudo darte al final? Y te sí, sí. equivocaste tantito para abajo. Pero la idea es equivocarte un poquito para abajo, no es equivocarte hasta el otro lado del espectro. Claro. Entonces, ese es un problema muy común en los equipos y la manera en la que nosotros hemos visto que se puede empezar a trabajar es siendo muy claro con las expectativas que tienes tú como club de tus atletas. Para resumir un poquito, un problema común en equipos Ujú. competitivos es pues la expectativa con el papá y con el atleta y pues el resumen para resolverlo sería aclarando los objetivos desde un principio o aclarando pues la manera de trabajar tanto con papás como con atletas y creo que también dijiste algo que vamos a recalcar como papás también ser pues lo suficientemente susceptibles a poder entender que a veces se tiene que quedar en un nivel y que no está mal. Exacto. Mira, hace poquito tuvimos una capacitación con un psicólogo deportivo que trabaja junto con los padres y nos Ujú, dijo algo que es muy cierto. Muchos papás a través de sus hijos ganan esta sensación de poder, claro. porque llegan otros papás y, ay, Ángel, ¿tú eres el papá Ujú, de Marianita? ujú, Ay, es que Marianita es bien buena, ¿cómo le haces? Y tú ujú, como papá empiezas a sentir este tema de, no, claro, es que yo soy el papá de Marianita, o sea, ujú. Marianita siempre gana. Ya, ya. Y eso a los papás les puede mucho y les encanta. Y, Ujú. y no está mal. O sea, eso es una parte importante de ser el papá de un atleta extraordinario, Sí, que que te es, sientas oye, orgulloso de tu hijo. estoy muy orgulloso de mi hijo y también a través de mi hijo yo estoy ganando cierto reconocimiento. Lo mismo pasa con los entrenadores. Ay, es que tú eres el entrenador de, imagínate, el entrenador de Daniel Corral. Ujú, Oye, todo el mundo quiere saber qué hizo el entrenador de Daniel Corral para que llegara a las Olimpiadas. ujú. Pero no puedes dejar que esa sensación que estás ganando con tu hijo le gane al interés del niño, al bien del niño. Ya. Oye, porque eventualmente Marianita va a estar en un grupo de puras Marianitas.
Ya que llegas a nivel 3, 4 y 5, hay niños buenos, hay niños Si malos, hay hay alguien que niños con salta mucho mucho. talento, hay niños con poco talento. Y está bien porque esos niveles están diseñados para eso, Ujú. para que haya niños de todo tipo y que todos tengan la oportunidad de conocer el deporte de la gimnasia. Ya que llegas a nivel 8, todos los niños, sin excepción, todos los niños que llegan a nivel 8 ya son talentosos, niños y niñas. O sea, ya tu hijo no destaca por su talento. Y claro, tienes las excepciones que son muy talentosas, que bueno, estás hablando Sí, de... pero si estás ya en esos niveles, quiere decir que porque pues no cualquiera puede llegar a esos niveles, Exactamente. requiere ciertas horas de entrenamiento, ciertos sacrificios, cierto Sí, potencial, tanto físico como psicológico, para poder aguantar tantas horas de entrenamiento durante tanto tiempo y poder estar en donde estás en ese momento, ¿no? 100%. Y lo que te digo es, el talento deja de ser un diferenciador. Ya. Entonces, ya todos los niños son buenos, algo más tiene que hacerlos mejores. Y es donde entra el trabajo, y es donde entra la planeación, la estrategia de tu entrenador. Ujú. Y como papá tienes que dar ese voto de confianza de que el entrenador con el que estás es suficientemente bueno, suficientemente inteligente y tiene el interés, Eso es bien el bien de importante. tu hijo en su mente para decir, bueno, voy a confiar en la estrategia que le está diciendo. Porque si mi entrenador me dice que lo que me conviene es repetir un año este nivel, tengo que darle el voto de confianza de que es porque él está viendo algo dentro del gimnasio que yo como papá por fuera tal vez no estoy viendo. Claro. Porque tenemos perspectivas diferentes. Dijiste algo al principio que es un problema en equipos Ujú. y que lo ibas a dividir en otro que sería como clases más recreativas o más generales. Exacto. ¿Cuál sería este otro problema común en este tipo de clases? Lo que he visto más comúnmente yo en los gimnasios es que confundimos los objetivos de, de esos grupos. La mayoría de los papás del mundo, estoy dispuesto a decir, quieren que su hijo haga un deporte, que sea algo, que esté activo, pero no es, su primer pensamiento no es gimnasia va a ser campeón olímpico. Es, oye, lo voy a meter a la gimnasia y ¿por qué nos llegan? Y cualquier entrenador, papá, dueño de gimnasio te lo va a decir. Ay, es que no se está quieto en la casa, se la vive brincando en los cojines, se la vive dando maromas, siento que se me va a matar, mejor que venga aquí y lo aprenda a hacer bien. Ujú. Es un niño con mucha energía, entonces aquí que venga y que la saque. Claro, claro. Es un papá, es el papá que más común llega a un gimnasio Exacto. por primera vez. Completamente. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú recuerdas que llegó un papá con un niño de primera vez? Es que yo vengo a que mi hijo sea campeón olímpico. O sea, Mm, ¿existirán? bueno, Estoy sí hay, seguro. sí Y hay. sí llegan a haber papás así, pero la mayoría ya es porque, ya los papás que llegan No es así nuevo, es porque ya es porque ya llega. llega con un contexto. Ujú. Los que te llegan por primera vez, sobre todo si son niños ya más grandes, o sea, un niño de 12 años, no te va a llegar un papá a decirte, es que yo ya vi a mi hijo y a sus 12 años, hombre, deberías de ver cómo se para de manos, va a ser el próximo Max Whitlock. Ujú. No, llegan No. porque no, pues es que no se está quieto en la casa, no lo quiero tener jugando videojuegos todo el día, quiero que tenga Ujú. una actividad en la tarde y que lo disfrute. Y entonces, tú como club, tú como entrenador de ese tipo de grupos, tienes que entender que el objetivo de esos niños es la actividad y que tengan un lugar en el que ellos quieran estar. Si tú logras hacer que los niños de esas edades quieran estar contigo en el gimnasio, les estás ahorrando un trabajo impresionante a los papás, Claro. que es, el papá ya se peleó con el niño en la mañana para que se vistiera. Ya se peleó al llevarlo a la escuela porque era muy temprano y el niño estaba cansado. Ya se peleó a la hora de la tarea que porque el niño quería jugar. Ya se peleó con el niño a la hora de la comida. O sea, como papá, y digo, es parte de ser papá, entiendo, pero muchas veces pues, tú tienes que hacer cosas que tu hijo sabes que tiene que hacer, que el niño no va a querer hacer. Si tú le das la opción al niño, oye, ¿qué quieres? Nos Claro. toca, hay que comerse las verduras. Pues el niño va a preferir no comerse las verduras. Entonces tú como papá tienes que asegurarte que se coma las verduras. Ahora, súmale que además hay que convencer al niño de que tiene que ir a la gimnasia. Sí. Oye, no. Lo que tú quieres es que el niño diga, ya papá, llévame a la gimnasia, papá. Es que ya va a ser hora, papá. Sería lo ideal. Ya queremos ir a la gimnasia, papá. Ya no, 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 no. Es que se nos va a hacer tarde para ir a la gimnasia, papá. Vámonos, ya. Oye, mamá, es que ya va a ser la hora de la gimnasia, nos tenemos que ir temprano porque mi entrenador dijo que vamos a hacer esto. ¿Quieres que Sí, los niños sí. tengan esa emoción de decir, es que es el único lugar en el que el niño pelea conmigo para llevarlo? Y si le digo que va a tener que faltar un día, es, no, mamá, no, ¿cómo que no va a poder ir porque mañana no me puedes llevar? No, no me puede llevar papá, no me puede llevar mi tía, no me puede llevar, no me puedo ir yo en un taxi, no me puedo ir en un Uber. ¿Cómo podríamos hacer en tu experiencia digo, aparte de lo que nos comentas, que podamos hacer que este atleta Ujú.
digo, pasándolo a otro deporte, sobre todo ahorita en gimnasia, pero Claro, funciona similar en algún otro deporte, o prácticamente en todos, que el niño tenga esa hambre de querer ir a entrenar. Creo que, pues, para empezar, ujú, que llegue con a un ambiente sano a su totalmente. entrenamiento, para que él se sienta cómodo y resguardado de los problemas que pueda tener atrás, Ujú, ¿no? ¿Y cómo logras, en tu experiencia, poder llegar a que el niño tenga esta hambre de irse a entrenar ya? claro. Mira, creo que cambia con las edades. En preescolar tiene que ser los 30, 45, 60 minutos más divertidos de su día. Los niños tienen que pensar que están yendo a jugar. Y en el proceso del juego tú les tienes que enseñar cosas. Tiene que ser súper divertido, tiene que ser dinámica la clase. Tú no puedes tener un grupo de niños de preescolar de menos de 6 años en Ujú, el que tengan que pasar la mitad de la clase sentados esperando un turno. claro. Necesitas diseñar una estrategia de clase para que estén moviéndose todo el tiempo, porque los niños que se están moviendo son niños más disciplinados. Los Ujú, problemas de disciplina con esos grupos de edad empiezan cuando se quedan quietos, porque son niños con mucha energía, están en un lugar divertido. Oye, veo las barras, me quiero colgar, veo los anillos, quiero darme la vuelta ahí, veo la fosa, me quiero lanzar. ujú, Y si tú les pides que se estén sentados, 1 minuto está bien, en lo que explicas lo que vas a hacer, 2 minutos. 5 minutos en lo que esperan su turno ya no. Necesitas que claro. sea movido, Sí, rápido, es súbete, una clase bájate, muy dinámica. súper dinámica. Y a pesar de que cuando yo empecé en esto, muchos me decían como de, no es que la diversión es una... No, 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 la diversión es la prioridad. Que los niños se diviertan. Si además aprenden, mejor por ti. Lo hiciste muy bien como entrenador. Pero si no lograste que aprendieran nada, al menos que se hayan divertido esa clase. Claro. Tú como entrenador tienes que tener esa energía a tope y ser juguetón y ser chistoso y estar dispuesto a hacer el ridículo con ellos. Ya. Y pasándolo al otro extremo con niños o niñas arriba de 15 años, Creo que en que, esta etapa de 15 18. creo que de 15 a 18 es muy diferente ya. Por ejemplo, la edad más complicada creo que es la que está justo en medio, que ahorita llegaremos a eso. Pero arriba de 15 años, número uno, ¿qué están buscando a esa edad esos niños? Si tú platicas con adolescentes muchas veces, te das cuenta de un tema en común. Están peleando por una identidad propia. Ujú, Quieren sentirse independientes. Están buscando, oye, es que yo soy yo. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Quiero encontrar qué es lo que me gusta, mi voz propia. Estoy buscando esa identidad. Y si tú eres una persona que me puede ayudar a encontrarla, entonces me voy a llevar bien contigo. ya. Por eso muchas veces la adolescencia con los papás es complicada, porque el papá, a pesar de que sí sepas lo que podría ser mejor para tu hijo, él está buscando su identidad propia, está buscando encontrar a través de sus propias experiencias lo que él cree que va a ser mejor. Entonces, si tú como entrenador de esas edades, y te digo, no soy muy experto en esas edades, pero es lo que he alcanzado a notar, si Ujú, tú en esas edades eres el entrenador capataz que les quiere decir qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y es tu manera o no hay manera, ujú, va a ser más complicado porque no estás en una edad en la que, en la que la mayoría de los muchachos, sobre todo si no son de un tema competitivo, quieran otra persona que les esté diciendo qué hacer en su vida. claro. Entonces es más bien conectar y entender que están buscando los muchachos tener una experiencia de un deporte que les gusta. ¿Qué quieren aprender ellos? Oye, yo nunca he conocido a un niño de 16 años que llegue a decirme, es que lo que yo vi en las Olimpiadas que quiero aprender a hacer son los arzones. No, yo lo sé, arzones era mi aparato favorito. Arzones es el que más me gusta ver a mí. Pero arzones es el aparato más aburrido para cualquier persona que no entienda la gimnasia. Ujú. Se ven vueltas nada más. O sea, si Sí, no entiendes el grado de una persona complejidad, que no sepa de gimnasia, que no esté metida en la gimnasia, pues le va a ser muy similar todas las rutinas que pueda haber de claro, gimnasia. se ven, Va a haber el mismo elemento todo el tiempo. son vueltas. Es lo que todos mis Ujú, amigos me dicen lo mismo cuando les enseño una rutina de arzones. Es que yo vi vueltas nada más. ¿Y sabes qué es lo ujú, peor? Que cuando aprendes arzones, para llegar a hacer algo así, son años. Arzones ujú, es dificilísimo. O sea, ujú. vas a aprender primero durante 3 años a hacer círculos. O más. O más, o sea, y es súper frustrante como aparato. No le quieras enseñar a un niño de 15 años a hacer arzones, a menos que él vaya queriendo eso realmente.
y estate por Sí, seguro, o sea, es muy difícil entrenador, llegarle a un niño de 15 años que su primer aparato sea arzones cuando viene de cero de la gimnasia. Me queda y yo te completamente diría claro. su Él primero, va a querer llegar a segundo, ser un mortal atrás porque lo vio en algo y se lo quiere aventar a lo mejor en la calle o le gusta hacer el ejercicio y quiere dales cosas que algo. puedan impresionar a sus amigos. Sí, Dales cosas que es les puedan algo, hacer, que los hagan cool en donde sea que están. Oye, es una herramienta para esas edades. claro, y ¿cuál es el primer aparato que todos los muchachos yo considero que deberían de aprender a hacer? Es piso. Porque Mm, piso es lo que van a poder enseñar a sus amigos más. Aunque hagan la cosa más espantosa del mundo desde tu vista mm, de entrenador, que sabes, es que mm, debería llevar puntas y la altura. Y ujú, si hacen un mortal parkouresco, ya. hicieron un mortal, ellos van a estar igual de felices y les va a encantar porque el día que lleguen al parque con sus amigos o estén en la escuela en el recreo, mira lo que aprendí. Y les van a enseñar una redondilla flit. Ahorita que dijiste parkour, me acordé, dentro de poco tiempo, en el mes de diciembre, voy a subir una entrevista sobre parkour. Va a venir gente que ahorita está en el mundial, ahorita actualmente, ahorititita está el mundial de parkour. Esta gente va a venir a entrevista con nosotros, por favor suscríbanse para que estén atentos a la entrevista, va a estar súper padre. Por favor, les va a interesar mucho. Sí. Entonces, enséñales a hacer un mortal. ¿Qué otra cosa les interesa a esas edades? Dales esa seguridad física que te da el estar fuerte. Enséñales, aunque no te guste como entrenador el concepto, la calistenia y el CrossFit, por algo son tan populares. Claro. Enséñales a que ponlos a hacer dominadas, que sepan hacer una subida de estómago. Ayúdalos a que los anillos puedan hacer un Hércules. No sabes la seguridad que les va a dar a esos muchachos que sepan que son así que sepan que tienen esa fuerza física y que pueden llegar con sus amigos los pueden llevar a una clase e impresionarlos porque ya están más avanzados. Una plancha en los anillos, Ujú. algo que nosotros trabajamos desde nivel 3 con niños de 6 7 años. Como Sí, sí. entrenador se te olvida el poder que tiene mentalmente que sepan hacer esas cosas los niños. Pero que un chavo de 17 años que nunca ha hecho nada de deporte llegue y tú le puedas enseñar en 3 4 meses a hacer un mortal atrás, a que haga una plancha, a que se pare de manos y pueda caminar en parado de manos. Claro. Las cosas que son más entretenidas y que les permiten a ellos ganar cierto estatus dentro de su grupo de amigos, yo creo que ese es el secreto para esos grupos de edades. Y ya que son un poquito más grandes, pasando los 18 o 20 años, ellos ya saben que quieren aprender. Ujú. Que ellos te digan que quieren aprender y tú ayúdalos y progresivamente ve guiándolos para que prueben cosas nuevas. Me parecería con esta gente más grande, con estos atletas o gente que quiere llegar al mundo de la gimnasia, pues preguntarle cuáles son sus objetivos, Claro, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Por qué llegaste aquí, no? O 100%. sea, no, pues yo vine a ganar más fuerza, a ganar flexibilidad, vi un mortal atrás y me interesa aprender mortal atrás porque yo practico tal cosa y me gustaría llevarlo a cabo aquí, bla, 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 y en base a eso guiarte, ¿no? 100%. Sí, eso es lo que yo creo que ayuda en esas Me edades. dijiste una etapa en medio que te parecía la más complicada, que Exacto. ya no la mencionamos. Entre 6 y 12 14 años creo que es la edad más complicada para la gimnasia no competitiva. Porque los niños ya son muy conscientes de sí mismos. Los niños, si tú tienes un niño de 10 años y ve a un niño de equipo de 10 años, la diferencia es abismal. Sí. Porque el niño que está en el equipo a los 10 años, en muchas ocasiones, si empezó desde chiquito, ya lleva 5 años, 6 años de entrenamiento. Le lleva una ventaja impresionante. Ujú. Y muchas veces los papás les cuesta trabajo, que es que yo quiero que mi hijo haga eso. Ya. Yo veo que el otro, es que tienen la misma edad. Ay, es que su amiguito estaba aquí en el equipo, entonces lo quisimos traer a las clases para que él también aprenda a hacer. Ujú. Sí, pero su amiguito lleva entrenando desde los 5 años y su amigo viene 3 días a la semana, 2 horas, 4 días, 2 horas, y su hijo va a empezar apenas y lo va a Claro. traer una vez a la semana, 1 hora. Las expectativas se tienen que manejar muy bien. Sí, es muy importante, digo, recalcamos lo que dijiste anteriormente de, pues ahí sería platicar con el papá y explicar Con el todo papá, esto, con el ¿no? niño y alguien que lo ha hecho muy bien, un deporte que lo ha hecho muy bien para este tipo de edades y de este tipo de chicos, son las artes marciales. Tú cuando entras a karate, a taekwondo, a judo, ¿qué es lo primero que te entregan? Tu Es tu cinta. cinta blanca. ¿Y qué significa esa cinta blanca? Que eres un principiante y que tú te tienes que asumir en ese rol y que los demás cuando te vean te van a entender así. Y Ujú. alguna vez platicaba con un amigo que él es cinta negra y lleva muchos años y me decía,
¿Cuál es la cinta más difícil de obtener? Es la cinta blanca, porque requiere empezar. Mucha gente ni siquiera toma ese primer paso. Y lo mismo pasa con los chiquillos que entran con nosotros en esas edades intermedias. Lo más difícil es que empiecen la gimnasia. Ujú. Que creo que cualquier persona que haya hecho gimnasia estará de acuerdo que es un deporte padrísimo, que te da muchas habilidades, tanto físicas, emocionales, tienes que aprender a manejar la frustración. Pero ¿cómo hacemos que quieran empezar, dar ese primer paso? Y una vez que están adentro, número uno, yo sí creo que la diversión es un componente fundamental. O sea, en todos los niveles. Y en los equipos la diversión se ve diferente que en los grupos recreativos, pero Claro. sí creo que es importante divertirse entrenando. Y sobre todo si estás en una parte recreativa es cómo vas a darles a los niños la sensación de progreso, la sensación de que realmente están aprendiendo algo, cómo creas una comunidad en la que ellos quieran estar, sus amigos, sus entrenadores, porque muchas veces el día que no quieras ir a entrenar por la gimnasia, lo que te va a terminar convenciendo es, bueno, pero voy a ver a mis amigos. Entonces, cuando menos voy, porque sé que están las personas que me caen bien, Sí, sí, sí. ¿no? Y va a haber otros días en los que tus amigos no te importan tanto y dices, bueno, aunque no vayan ellos, es que quiero ir porque estoy muy motivado. Y tienes que saber cómo ir manejando esas curvas de motivación. A veces la motivación va a ser externa, es quiero ver a mis amigos. Y no quiero, o sea, nos toca fuerza, no quiero ir, o sea, no voy a ir y si me ponen a hacer 10 repeticiones, voy a hacer 3, ¿no? Y si me ponen a hacer 10 subidas de estómago, voy a hacer una y las otras 10 pues ahí medio le intento a ver qué sale, ¿no? Sí, Pero voy a sí. ver a mis amigos, entonces, bueno, por eso sí quiero ir hoy. Y luego va a ser, oye, hoy no van mis amigos, pero hoy es el día que me toca hacer piso y trampolín. Hoy voy, Hoy aunque no voy, vayan. aunque no vayan mis amigos, porque a mí me encanta hacer el trampolín y Sí, no hay sí. manera humana que yo me pierda trampolín, no importa quién esté y quién no. Y va a haber días que estás en un punto en el que se cruzan esas curvas, que hoy me toca barras, barras está bien. Ujú. Y hoy van dos amigos que me caen bien y el resto del grupo, pues X, ¿no? Pero estoy suficientemente motivado todo el tiempo por alguna cosa para ir a mi clase. Esto, digo, lo entiendo perfectamente en clases, pues, digamos, competitivas y regulares, sin ser alto rendimiento, porque, digo, Claro, ahí difiere un poco, porque ya en este alto rendimiento, pues, lo que va es tu disciplina. claro. Ya no vas por el amigo, ya no vas No, 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 porque te gusta hacer salto y catre, ¿no? Ya vas porque claro. buscas un objetivo más allá y pues tu disciplina es la que te ha llevado a No, esto. y estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, yo dividiría que, o sea, la parte recreativa es una parte completamente aparte. Y lo tenemos que entender como algo completamente distinto a la gimnasia competitiva. Es gimnasia, pero no es el mismo deporte. De la Ujú, misma forma que la gente que no hace gimnasia no entiende que la gimnasia varonil y la femenil son deportes distintos con reglas distintas, ujú, necesitamos comprender que la gimnasia recreativa y la gimnasia competitiva varonil y femenil ujú, son deportes completamente diferentes que claro, tienen objetivos y reglas diferentes y no completamente. podemos tratar a un niño de recreativo como un niño de competitivo porque sus objetivos son completamente diferentes. Exacto, exacto. Pues completamente de acuerdo, Miguel. Este, pues la verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto en cuanto a la experiencia de los gimnasios. Eh, Estoy enterado. Hola amigos, perdón, una disculpa, tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero retomamos, Miguel. Cuéntanos un poquito, estamos enterados que tienes un nuevo proyecto. Si nos puedes Así es. platicar un poquito sobre este proyecto que tienes. Sí, mira, se llama capacitación deportiva. El nombre muy creativamente tiene que ver justo con empezar a generar una plataforma de capacitación para entrenadores. Yo siempre he creído mucho en la educación como una herramienta para mejorar en todas las situaciones y también he creído siempre que la educación no nada más se vive en las escuelas. ¿Ya? Para nosotros, este proyecto lo estamos empezando de la mano de mi papá y de un entrenador de Jalisco, el profesor Mariano Espinal, entrenador del CODE, y queremos brindarle a los entrenadores, primero de México, eventualmente de América Latina y, claro, a largo plazo nos encantaría del mundo, un lugar en el que puedan encontrar información de calidad, avalada por entrenadores con mucha experiencia, que los ayuden a empezar a crecer. Para el profesor Mariano, que es la parte técnica, la mente detrás de la gimnasia realmente que se va a estar enseñando, él cree que la escuela para entrenadores es fundamental. Y él cree en compartir ese conocimiento y quiere poder compartirlo con la gente que quiere crecer realmente. Ok. Entonces,
Estamos de la mano, viene acompañado de un tema de contenido. Estamos lanzando un podcast que se llama El arte del deporte, en el que la idea es buscar entrenadores y personas que estén dentro del mundo del deporte, que sean expertas en lo que hacen y que tengan este gusto por compartir información Claro. para poder, así como tú lo haces, brindar información, nosotros enfocándonos mucho más en el aspecto técnico. Ya. Entonces, Me parece muy importante porque, como bien dijiste al principio, su objetivo es brindar información de calidad así y me es. parece que en este deporte no hay mucha, no porque no queramos, sino porque la gimnasia es un deporte pues con un segmento de población muy reducido en donde no mucha gente se ha puesto a compartir la información a pesar de tenerla o Ujú. a pesar de que está o la saben o hay mucha gente que sabe mucho el deporte, está muy estudiada en cuanto a muchos temas relacionados a la gimnasia, no está al alcance de todos. Así Me es. parece una buena idea. Qué bueno que tengas este plan de poder compartir para la demás gente. Ojalá que, pues, les vaya muy bien. Muchas gracias. Este, ¿Cómo empiezan las capacitaciones? ¿Qué día es la primera? Tengo Nuestra entendido. primera capacitación presencial es en noviembre del 2024. Va a ser con el profesor Jairo Ruiz de Colombia. Y esta es nuestra manera de presentarnos ante el mundo como esta empresa de capacitación, este nuevo proyecto. Ok. Además, viene acompañado, tenemos una página web, quien la quiera conocer es capacitaciondeportiva.com, A ver, te la pongo. Ujú. y a través de esa página lo que también queremos es generar contenido digital. Habrá Ya. cursos en los que si tú quieres aprender de la mano del profesor Jairo cómo, cómo da él sus clases, pues puedes comprar el curso del profesor Jairo cuando lo tengamos listo. Habrá cursos Oh, que no estén acompañados de una capacitación presencial, en el que, oye, tal vez de la mano del profesor Mariano, que es un gran experto en el área de la gimnasia, te explique las bases de la gimnasia, qué son las cosas importantes, en qué edades y cómo irlas enseñando. Y ya. también queremos empezar a publicar material que mucha gente no conoce porque ya requiere estar en un nicho muy pequeño. Ok. Cómo llevar un tema de planeación estratégica con tus equipos. Entonces, que puedas tú leer un artículo, que va a haber también obviamente contenido que va a ser completamente gratis porque queremos que la gente pueda empezar a utilizar estas herramientas, Ya. que es, oye, ¿cómo puedo empezar a utilizar una planificación usando objetivos SMART? ¿Qué son los objetivos SMART? ¿Cómo se viven en el deporte? Claro. Eh, por ejemplo, en el mundo empresarial existen los KPIs, los indicadores de desempeño. ¿Cómo puedo transformar eso hacia el deporte? ¿Qué cosas tengo que medir en mis atletas que son importantes? Ujú. El profesor Mariano, tenemos una entrevista con él muy interesante, si la quieren ir a escuchar. Habla de, hay que saber qué medir. Oye, ¿el ritmo cardíaco es importante, la frecuencia cardíaca en la gimnasia? Pues no realmente. ¿Qué indicador sí es importante? La calidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo distingo si en mi Eh, deporte eso es importante? Perdón, justo digo, yo acabo de escuchar esta entrevista con el profe Mariano. Me parece que es un entrenador que sabe muchísimo y que puede aportar bastante a todo este nicho que tenemos de gimnasia. Y justamente habla de estos indicadores que fue una persona que los pasó al deporte, entonces ahora lo podemos, pasó algo que era cualitativo a algo cuantitativo y Justamente. justo es lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en este deporte, ¿no? Claro. Qué bueno que están abiertos a querer enseñar a esta nueva gente. Sí, por ejemplo, eso que hablas tú son los indicadores de mi COVID. De mi COVID, claro, De se me hecho, olvidé el nombre. tenemos una entrevista que va a salir un par de semanas con el profesor Milton Correa, el creador del método Micobi, el que nos explica un poquito más a detalle cómo funcionan los indicadores de Qué Micobi padre. y cómo nacen. Pero queremos que también tengan más herramientas, porque habrá quien coincida muy bien, y esto es algo que yo creo fielmente, que es, tal vez tú te sientes muy cómodo con la metodología del profesor Mariano y compartes que el método de Micobi es el más efectivo para entrenar tus clases, Ujú. pero nuestro objetivo es que no nada más exista una forma de entrenar y que la gente conozca que existen muchas formas. Digo, dije el ejemplo ahorita de Mariano Ujú. por mencionarlo, yo concuerdo con él en muchas cosas Justo. que he escuchado en cuanto a la entrevista, pero también soy de la idea de que no puedes llevar un proceso
tal cual lo tomes a tu gimnasio o a tu atleta, porque pues lo que veníamos diciendo, cada atleta y cada ecosistema está Exactamente, completamente diferente. Pues soy de la idea de tomar lo que te funciona, totalmente. identificar primero qué te puede funcionar y luego poderlo llevar a cabo para ver que, pues este avance, ¿no? 100%. Y yo, por ejemplo, cuando yo daba clases, yo no había sido capaz de utilizar el método de Mikoy, porque es un método para un público muy particular. Se requiere tener un control muy alto de tus atletas, pero hay metodologías que no requieren eso, que están perfectas para la gente que lleva grupos más chicos o grupos recreativos, Claro. que también muchas veces, como no estás metido en ese tema o no existe la información tan disponible, sobre todo en español, no la vas a encontrar. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, consejo para quien quiera, si buscan, hay un entrenador que se llama Keith Petit, Coach Keith Petit en Mm, Instagram. sí, Es sí. un entrenador extraordinario que sube muy buen contenido a sus redes. El problema es que la mayoría está en inglés, entonces se vuelve una barrera de lenguaje. También hay Mm, un entrenador sueco que se llama Dan, Coach Dan Gymnastics, lo puedes encontrar así en internet o en Instagram, que igual a ese no lo he visto, lo voy a sube buscar. muy buen contenido, pero necesitas tener un nivel de inglés bastante avanzado para poder comprenderlo, porque ya no nada más es el inglés que tú y yo hablamos de Ujú, presentarte y de WhatsApp. platicar, se convierte en un tema muy técnico en el que si no entiendes lo que te está diciendo, cómo se llama el elemento y cómo se traduce, pues a veces no vas a acabar de entender lo que está aprendiendo. Y Claro. queremos crear una plataforma en español, porque también es un público muy grande que necesita y creemos que tiene el potencial de llevar atletas extraordinarios al mundo y que tengan un lugar en el que puedan encontrar esa información sin la barrera del lenguaje, para nosotros es muy importante. No, pues perfecto. Ojalá que les vaya muy bien en este nuevo proyecto, Miguel. Yo voy a estar muy al pendiente. Yo soy mucho de la idea de estar renovando información, estar captando. Soy muy abierto en esto de recibir. Me encantó la idea que tuvieron y pues mucho éxito. Ojalá que siga creciendo. Muchas gracias. Y pues aquí estamos para lo que necesites, cualquier cosa. Buenísimo, Aquí pues nos estamos Ángel, viendo. muchas gracias por la invitación, de verdad fue un placer estar aquí en la plática, me la pasé muy bien. Pues muchas gracias a ti por darte el tiempo, por querer compartir tu experiencia en la vida de la gimnasia como atleta, como persona. Muchas gracias. Nos dejaste ver algo que no sabíamos de ti. Eso lo valoro mucho, igual que tu tiempo. Muchas gracias, Miguel. Un gustazo.